Muy buenas a todos. Este es el podcast del grupo de estudio Jale. Soy el iniciado Alejandro Delgado. Junto a mí se encuentra el carú y Luis Francisco Roldán, la iniciada Nazarea Aparicio y el aprendiz Raúl García. Hoy vamos a realizar una entrevista personal y sobre su paso por la academia a la iniciada Nazarea Aparicio. Vamos a ello. Buenas, Luis Fran. Muy buenas, Alejandro. Buenas, Nazarea. Muy buena. Y buenas a Raúl. Buenas. Hoy vamos a hacer una cosa nueva, que es que se le va a hacer una segunda entrevista a alguien. En este caso a Nazarea. Porque cuando se te hizo la entrevista era aprendiz y ahora era iniciada. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado más de un año. O casi 2 años de aquella entrevista. Ha pasado mucho. Ha pasado ya un poquito. Y entonces creíamos conveniente que se le hiciera otra entrevista, porque ya que fuiste en la primera entrevista y tu entrevista duró 13 minutos, No hay menos. porque todavía las preguntas estaban por establecerse, por extenderse, ha ido creciendo el cómo hacemos la entrevista. Y además ya no eres la misma persona ni de lejos, pues parecía interesante hacer este ejercicio de volver a hacer una entrevista a ver qué tal. Es un poco experimento, no sabemos. Probablemente igual que fue la primera entrevista, y por tanto probablemente la peor en cuanto a nosotros, no a ti, sino en cuanto a nosotros haciéndotela, es probable que también esta sea la peor de las segundas entrevistas, por ser la primera, y vayamos nosotros cogiendo carrerillas. La idea que yo tuve es primeramente hacerte todas esas preguntas que en su momento no se te hicieron porque todavía no estaban establecidas. Sí. Y aparte me he escuchado aquella entrevista, he apuntado tus respuestas y vamos a ver un poco cómo ha cambiado esa perspectiva de lo que dijiste en aquella entrevista, de lo que seguramente no te acuerdas. Seguramente que no sé. Aquí hemos traído un historiador del arte para que nos ayude a ver esos procesos históricos. Y qué es lo que piensa hoy, que seguramente sea distinto. Al final mola porque en el título lo único que voy a poner es entrevista a la iniciada Nazarea Aparicio. Y así se diferencia de la otra por el simple hecho de la fecha. Aquí era una aprendiz, aquí una iniciada. Son dos personas distintas. En su momento no te lo pregunté, que era que cuántas clases tenías. Ahora, ¿cuántas clases tienes? Creo que exactamente, porque recuerdo que tuve las clases 100 antes de irme en un viajecillo que hice a Barcelona, y luego al volver fue a hacer una semana, creo que 104, 105. Chispa arriba, chispa abajo, 100 y poquito. O sea, te hemos hecho la entrevista recién llegada a las 100, casi, más o menos. Y estrenando tu GAR, tu foto. Claro, ha sido todo muy... una cosa tras otra. Cuando te hicimos la otra entrevista, que podías tener 20, 30. Sí, alrededor de 30, imagino. Qué fuerte. Poquita. Sí. Y ahora tiene su foto en la página web y todo. Vale, ya un poquito de nivel. Ya ves. Ha llovido. Otras cositas que hablaremos después. Otras cositas que hablaremos después. Esta sí te la hice, que es que cuánto tiempo llevaba en la academia. No te la hice, es mentira, estoy mintiendo. Es que he hecho que hay un sistema para explicarme yo mismo y no me he entendido. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la academia a día de hoy? Creo que a finales, este año que está acabando, 3 años y poquito, fácilmente, sí. Es que entraste más o menos cuando Raúl, ¿no? O sea, Raúl entró después. Sí. Pero en el mismo año. Creo recordar que yo entré, si mal no recuerdo, a finales de verano, principios de lo que es septiembre, curso escolar y tal. Y en 2022, si mal no recuerdo. Porque la verdad es que yo con las fechas mal. En 2022 ya estaba porque fuimos a hacer una sesión de estudio a casa de Rodrigo. Sí. Estaba. Pues sí, en 2022 lo he dicho, a mediados de año, un poquito más. Esta pregunta es una nueva pregunta que voy a hacer en esta segunda entrevista. ¿Tú me hubiese encendido, Luis Fran? Sí, pero no pasa nada. Es simplemente porque ha bajado del 20% de batería al 19%.
Ya nos quedaremos sin batería, ¿no? Para Tinto, es que, breve paréntesis, antes de hacer esta entrevista hemos hecho la de Tinto, la de nuestro iniciado Miguel Ángel Romero. Cuando empezó la grabación, el móvil tiene 24%, esta 1 hora y media y acabó con 20. Yo creo Vale, que sí va. aguanta. Sobrevive. Cerramos paréntesis. Pues la pregunta es, ¿qué recuerdas de tu primera entrevista y cómo la ves a día de hoy? Ese recuerdo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo tienes en tu cabeza ordenado? Claro, más allá de lo más evidente y a vista de todos, de lo poquito que duró, también eso, entiendo por ser la primera y por yo a lo mejor tener menos que decir, por tener menos veteranía, menos experiencia. Recuerdo pinceladas sueltas, porque lo he dicho, fue muy concisa, fue muy cortita, de a lo mejor de haber dicho cosas que estoy segura que van a ser referentes a preguntas que se van a repetir ahora y que voy a cambiar totalmente la respuesta. No voy a hacer mucho spoiler de momento, pero bueno, de decir ciertas cosas que a día de hoy miro y digo que esto fue totalmente mentira, ¿no? Entre comillas, esto yo pensaba así en ese momento y cambia radicalmente. O sea que se ha notado mucho en apenas, como quien dice, 3 años, o bueno, 2 años desde que se hizo la primera, que había un salto muy fuerte y un cambio muy fuerte en mi vida. O sea que yo creo que en esta entrevista se va a reflejar mucho más ese cambio. Por ejemplo, cuando te pregunté que cómo llegaste a la academia, que es la siguiente pregunta que suelo hacer, comentaste que había sido otra vez de mí, Sí, que había sido en 2022 y que, mira, lo tengo aquí apuntado, que al momento que te hicimos entrevista llevaba 1 año. 1 año, Un año. prácticamente, sí. Más o menos. ¿Algo más que añadir de cómo llegaste a la academia? Claro, es que realmente eso no ha variado, porque sigue siendo la misma Claro. historia. Al final fue a través de ti y fue prácticamente ese enlace directo, no a lo mejor como otros que están de antes y por temas de Star Wars o de haber visto una publicación o un anuncio en Instagram han dicho y me meto en esto. Fue por exposición directa, o sea que hay poco más por añadir. Claro, yo recuerdo que decía en aquella entrevista que te sonaba, ya incluso antes de que yo te hablara de ello o que yo tal, que te sonaba del ambiente friki de Linares. Sí, por algún conocido, Efraín, que era, con ese momento me había asistido a la academia varias veces y me había hablado del sitio, pero simplemente por oídas y lo que yo me imaginaba de que él me contaba y decía, bueno, en mi cabeza esto es tal cosa, pero no tenía una idea clara de lo que era realmente. Me estás respondiendo muy parecido. Claro, Es si curioso que cómo las personas repiten frases. al final, como conocí la academia, una cosa que es lo que es, no ha variado mucho. Aquí no te voy a decir qué dijiste, para que luego a ver si repites lo mismo, que es, ¿cuál fue tu primera sensación del salón? Del salón. Pues yo iba como con cierta idea ya hecha en la cabeza de eso, de lo que me habían contado y claro, yo en el momento que se me habló del salón de armas, de la academia y tal, yo no tenía mucha idea en general del mundo marcial, mundo engrimístico, mundo de las armas. Era algo que me interesaba, pero no tenía como que base o como que imágenes claras de lo que era cada cosa y yo me imaginaba, bueno, me hacía una imagen en la cabeza que luego no fue tan distinta con la real, pero como una cosa muy, muy sobria, muy imponente, a lo mejor por cómo me lo contaban. Y, a ver, es cierto que cuando ya entré y vi el sitio, pues es verdad que de cierta manera muchas cosas, sobre todo el tema curioso, ¿no? De cómo estaría iluminado, de cómo estaría todo dispuesto, más o menos coincidió con la imagen en la cabeza. Pero obviamente la primera impresión fue impresionante, válgame la redundancia, porque no te esperas que detrás de esa puertecita haya todo eso y de un garaje que a priori es un sitio pequeño haya un espacio que parece más grande de lo que luego es por cómo está todo dispuesto, colocado, está decorado y fue una impresión obviamente positiva porque todo también muy decorado, que a mí me encanta, yo con mi Rorbaku y me encanta tenerlo todo lleno de cosas y no sé, una sensación muy guay, un ambiente lo que es referente ya a, ¿cómo decirlo? Sí, como la vibra, como el rollo muy, muy guay, muy acogedor también, que eso siempre ayuda para la comunidad. Y, o sea, la impresión súper, súper buena. La verdad, muy de primera, decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Qué guay. Da cosilla porque también es una cosa nueva y ves todas las cosas, todo cómo está preparado y dices, ostras, pero bien, vamos. Es curioso porque habla igual de rápido que entonces. Sí, es por un eso fallo. también fue... No fallo, ¿eh? Se te entiende. Habla igual de rápido que entonces. Y por eso la entrevista también duró poquito. Pero has dicho lo mismo, pero mucho más rico en el lenguaje y mucho más extendido. Porque en ese entonces lo Sí. que dijiste fue que
¿Te sorprendió mucho, que te impactó mucho, que te impresionó, como has dicho ahora? Pero dijiste, pero positivamente, pero en plan positivo, en plan, o sea, has dicho lo Claro, mismo, sí. pero se quedó ahí tu respuesta, Ahora argumentado. no la Creo llenaste. que es conveniente, sí. No la llenaste. Pero ha dicho lo mismo. Tenéis lo demás, cualquier cosa en cualquier momento intervenir. ¿Cuál fue tu primera sensación del maestro? También respondiste a esto, pero no te lo voy a decir. Sí. Pues, siguiendo por la línea de haber escuchado de antes ciertas cosas, podría ser más o menos como la imagen que se me hizo en la cabeza, o como se me describió. Y, a ver, es una figura que de primera, si no has tenido trato previamente con él, pues es una figura de seriedad, de imponer, claro, también el cómo se presenta hacia ti y el cómo va ataviado, cómo va todo perfectamente medido, da esa cosilla de decir, vale, esta persona, tengo que, ya darse como esa sensación de, tengo que tener el respeto inmediatamente por esa aura que transmite, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esa aura, esa sensación de, está aquí puesto, está con los pies en la tierra, está en una posición que claramente debo de tener en cuenta. Pero, claro, ya, primera impresión visual, prácticamente fue eso de impone, pero ya en cuanto ya se rompe como simplemente esa sensación visual, ya se empieza a interactuar hablando, con gestos, con lo que sea, pues obviamente fue una sensación muy buena, porque una persona que a pesar de esa distancia que puede ser un poco fría, de a lo mejor de una persona superior a ti, de esa seriedad y tal, cuando se empieza a hablar con el maestro, se disipa un poco a lo mejor esa tensión de no puedo cagar delante de esta persona, no sé qué, porque ya se muestra como una persona amable, cercana dentro de su grado, dentro de su posición, y enseguida una persona que creo que facilita mucho la interacción de forma cómoda, también en parte gracias a su carisma, a la manera que tiene de entender las cosas, que facilita eso, y entonces no hay como ya a lo mejor ese miedo, esa tensión de a ver qué impresión le voy a dar, que ahora sí todo eso está subyacente porque al final quien hay ante cualquier persona nueva se va a tener, pero facilita mucho esa interacción primera, o sea que es una cosa que se agradece mucho. Ha vuelto a decir lo mismo. Pero claro. Porque lo primero que has dicho es que te imponía, ¿no? Esa sobriedad, claro, es lo mismo que dijiste entonces. La primera palabra que usaste fue imponente. Sí. Pero además dijiste en ese entonces que era imponente, pero sin miedo, no te daba miedo. Era imponente por esa sobriedad, por esa seriedad. Claro, respeto, pero no miedo. Pero es lo mismo, es la misma estructura, responde lo mismo, pero amplía, rellena, un lenguaje más rico, un lenguaje más profundidad en lo que cuenta. Qué guay, luego vas a escucharse una y luego la otra. Locura. Esto no te lo preguntamos, que es cómo fue tu primera clase. Tengo recuerdos así como flashes. Obviamente lo que más recuerdo es el palico, ¿no? Como hemos pasado todo. Y claro, tengo entendido que las primeras clases de gente como yo, que llegó en esa época, a diferencia de gente que llegó antes, fueron muy distintas. Porque según tengo entendido o he escuchado en entrevistas anteriores, las primeras clases de gente que estaba desde el principio eran a lo mejor de primera todo en conjunto, ¿no? Todo en grupo. Y ya cuando yo llegué, no sé si 2, 3, 4 primeras clases eran enteramente de mí sola en este caso, junto al maestro. Y claro, recuerdo, fue como curioso, bueno, obviamente fue curioso. Es un poco la sensación de decir, vale, estoy en esto, pero se me están dando ciertas pautas, ciertas cosas que hacer, ciertas cosas que empezar a mojarme de la disciplina. Y estás como muy perdida, pero de forma como natural, de forma como intrínseca, tener como esa inercia a simplemente hacerlo. Es decir, pese a que todo es tan nuevo, tan alienígena, dentro de lo que cabe, hay comodidad y hay cierta tendencia a poder entenderlo. Obviamente en mi primera clase no era una experta en nada tampoco, pero dentro de lo que a lo mejor podría tener expectativas, se dio todo mucho mejor de lo que pensaba. Para ser el primer paso y conociéndome a mí como si de primera vez es muy desastrosa, muy nerviosa, bastante bien. ¿Cuál fue tu primera sensación de la disciplina? De la disciplina en sí, pues,
obviamente una alucine, porque no solo vi que no era simplemente a lo mejor el tema de, vale, que podía yo relacionarlo más, que de primera me pasó, pero durante poco tiempo, el tema de, vale, relacionar el arma láser a lo mejor simplemente a Star Wars o como que iba a ser una cosa un poquito más en ese sentido. Pero en cuanto ya vi 2 o 3 cosas y vi con la profundidad, con el rigor, con el respeto y con la seriedad con que se trataba todo, dije, ostras, pues esto es una cosa recia y muy buena, vaya. No sé, yo creo que en general mi sensación positiva, obviamente positiva, y también servía de mucho que a lo mejor por el tema de tanta profundización, tanto hacer hincapié en explicarlo todo, en relacionarlo todo con una cosa y otra, de primera alimentó mi curiosidad muy fácilmente, porque ya en cuanto veo que puedo enganchar con cosas que puedo conocer, por donde puedo tirar, pues muy fácil el captarla. Entonces, fue una sensación de decir, qué guay, ¿no? En esto que me estoy metiendo, cuántas cosas, pero qué guay, y hay muchas cosas por donde tirar. O sea que una sensación genial, la verdad. Yo tengo una curiosidad. Sin hablar ni la malla, que te han preguntado por la primera clase, tu primera impresión y demás. Cuando tuviste tu primer asalto con el típico palo con el que hemos empezado todos, o casi todos, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones? Ya que, como te has dicho antes, te veía al principio un poco más torpona, más tal. Claro. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones de verte enfrente al maestro con el palo y de ver cómo aplico lo que acabo de aprender a hacer escasos minutos / horas? Sí, pues no me acuerdo, o sea, al 100% obviamente, pero es por sensaciones que recuerdo y por mi proceso de lógico de cómo hago ciertas cosas, sí es verdad que a lo mejor que esa ventana de entre haber aprendido una cosa unos segundos, un minuto antes, y el hacerla después, sí me supuso a lo mejor algunos problemillas de lo típico de estar intentando hacer eso y como es lo primero, lo que te está enfrentando y no tener nada de experiencia, un poquillo a lo mejor de primera, esa frustración de, joder, no me sale, pero tampoco era una cosa que entiendo yo que me dominase porque al final entendía que no tenía en ese momento ni idea, que era una cosa nueva y también ayudaba mucho el hecho de que fuese una cosa marcial distinta a lo que yo había hecho anteriormente, que no tenía como esa pretensión de, joder, es que si lo fallo y lo hago mal, me van a decir algo. Entonces ayudaba mucho el no estar con ese estrés de que si fallo, mal. Simplemente era, bueno, si fallo, ya está. Estoy aprendiendo el primer día o el segundo día y no llevo nada y no pasa nada. En general eso y también lo típico de estar un poco perdido de, madre mía, ¿qué hago yo contra una persona que sí sabe? Pero bueno, no fue negativo para nada. O sea, que bien. Hombre, si fuese negativo yo creo que no estaríamos en No, este claro. punto ahora mismo. Claro, o sea que por esa parte guay. Recuerdo que en la entrevista, además lo tengo yo apuntado, cuando te pregunté la primera sensación de la disciplina, comentaste durante la explicación, que ha sido parecida a la que has dado, que hacías otras artes marciales y en su momento te sirvió para comparar un poco lo que vivías de esas artes marciales a otras. Entonces te quería preguntar, ¿sigues haciendo esas otras artes marciales? No, a día de hoy no. O sea que... Comentabas de Muay Thai, comentabas... Sí, claro, yo lo que estuve haciendo un par de años, casi 3, fue Muay Thai y paralelamente boxeo, ambas cosas podían congeniarse. Pero sí, a día de hoy, principalmente por ciertas cosas que no me cuadraban de eso que estaba haciendo, yo decidí salirme y verdad que a día de hoy en Linares, el mismo sitio donde yo acudía a hacer esas actividades, pues ya no las da. El tema Muay Thai y todo eso ya no se da. Pero es verdad que más de una vez sí es verdad que me he replanteado decir, si surgiera la oportunidad de volver a hacer eso, me gustaría por ver cómo he cambiado ya ahora, con mis perspectivas de ahora, cómo sería hacer eso. Pero sí, a día de hoy no hago nada más. Es que esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Haces ahora otras artes marciales que no sean las que hacías en ese entonces? Claro, artes marciales como tal no, pero actividad a lo mejor físico-deportiva o de contacto sí, que es en el tema de recreación histórica, lo que son los combates de gladiadores y combates medievales del siglo XII, XIII y XV, pero bueno, especialmente a lo que más tiempo he dedicado y más cómoda me siento realmente el tema de combate de gladiador. Pero claro, no sé si lo contaría como un arte marcial tal cual, porque al final es una mezcla de cosas, ¿no? Como aquel que dice, y está dentro del ámbito de la recreación histórica, pero sí, algo de contacto y que en lo que pueda yo incorporar cosas que he aprendido en la academia o de fuentes del estilo, sí, en esa parte sí está relacionado.
Claro, por lo tanto, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de estas otras actividades marciales, aunque no sean artes marciales, que la gladiatura no cuadra perfectamente en eso de arte marcial? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva o cómo cambia tu perspectiva de esas actividades, tanto de lo que hacías, como el Muay Thai, boxeo tal, como de lo que haces ahora, la gladiatura, otras actividades? ¿Cómo cambia por culpa de la academia? ¿Cómo ha cambiado desde entonces, desde aquella primera entrevista? Pues, claro, del tema de Muay Thai y boxeo, si se me hizo esta pregunta, contestar algo parecido, que sobre todo ahí lo más destacable el tema de, en el sentido pedagógico y en el enfoque o el propósito que se le da, o sea, al boxeo y el Muay Thai, a que se le da a la disciplina de la esgrima láser en la academia. Porque obviamente parte de por lo que yo me retiré de hacer esas actividades, boxeo y Muay Thai, fue por el tema de la competitividad. Que a mí es algo que de forma sana o de forma casual o de forma voluntaria no me parece mal, pero no me gusta que una actividad esté simplemente enfocado a entrena para enfrentarte a esta persona y ganarle. Entonces era una cosa que a mí me escamaba porque había mucho como esa sensación, esa cultura de no, es que tienes que ser el mejor y ganar y no sé qué, y no me gustaba eso. Y es verdad que ese cambio de ahora entrar a la Academia de Esgrima Láser y ves que la competitividad en ese sentido es nula porque no es un deporte, que la única competitividad es con ti mismo y con el resto en el sentido de para entre todos aprender, pues una cosa que es lo más obvio, con lo que puedo compararlo con esas otras artes marciales, y una cosa en la que a mí también me enganchó, por así decirlo, porque no tenía como ese estrés de decir, es que no me lo estoy pasando bien porque no estoy entrenando, no estoy haciendo esto porque me divierte, sino que lo estoy haciendo porque alguien que está por encima de mí me está diciendo que sea mejor o qué hago aquí. Entonces, eso es una cosa que ha cambiado mucho. Y también el tema de, ya ves, pedagógicamente, de cómo se enseña una cosa y otra. Porque no tiene comparación algo que está hecho para que tú vayas a cierta competición, a cierta velada, a cierta cosa, e intentes ganar o intentes ser el mejor de allí, a algo que simplemente pues es estudiar, es aprender y es poner en práctica sin pretensiones de quedar por encima de nadie todo lo que hayas aprendido. Entonces, en esa parte, lo que es el objetivo de la pedagogía es lo que más diferencia hay. Y lo que a mí me hizo decir, joder, es que esto sí es cómodo, esto sí es lo que referente a contacto, arte marcial, esto sí es lo que me parece a mí bien y me gusta. O sea que es una cosa recia. Claro, yo al final, tanto tú como yo participamos del grupo de recreación histórica de UDA, entonces compartimos ese ambiente de los gladiadores y demás, con otros compañeros de la academia. Y yo he visto que no solo te ha afectado mucho a la hora de tirar, a la hora de lo estrictamente práctico en la gladiatura, que es espectacular verte de gladiadora, sino que te ha afectado que muchas veces te he visto ser la que tenía mucha capacidad de gestión del grupo de gente que nos observa. Al final, cuando solemos hacer recreación histórica, típicamente es para un público. Y ha sido probablemente de las que más facilidad ha tenido para a ese público explicarle cosas, animarlo, que venga, que participe, que se sienta parte de la actividad e incluso has dado tú parte de la charla relacionada a la historia en concreto de los gladiadores que estábamos explicando o de otras épocas. Me da la sensación de que es probable que la academia haya afectado mucho en eso, ¿no? Sí. O sea, claro, coincidió que el año después de haber entrado a la academia, entré a este grupo y es verdad que de forma inconsciente y natural prácticamente todo lo que he aprendido del manejo del arma en general en la academia lo he visto, bueno, lo he reflejado en cómo tiro en gladiatura, por ejemplo. En el Ludus Salaria. Exactamente. Y claro, obviamente, si yo hubiese entrado a ese grupo sin haber estado en la academia, la historia hubiese sido completamente distinta. O sea, habría sido el empezar de nuevo a intentar entender una tipología de arte marcial, ¿no? De escudo, espada, bueno, radio en este caso. Como que ese mundo no lo hubiese tenido yo tan claro, no me habría salido tan natural hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, si no hubiese tenido el apoyo que es la academia, que al final muchos términos y muchas técnicas, muchas cosas que se enseñan son universales a un montón de causas instrumentales. Entonces, obviamente ha sido una influencia tremendamente positiva
y que también, como comenta, el tema de a lo mejor el yo ponerme a decir, bueno, hablar sobre esta parte concreta, dar alguna charla, el animal público. Es verdad que ahí también ha contribuido mucho la academia, que luego imagino que se andará ese tema por cómo me ha hecho cambiar a mí como persona y cómo a lo mejor obtener esa seguridad de decir, mira, pues yo también puedo hacer esto y explicar esto y mostrar esto de la mejor manera que pueda. Entonces ha influido prácticamente en un 90%, sin exagerar. Yo tengo un recuerdo sobre estos temas que no sé si fue antes o después, pero vamos, fue muy cercano a la fecha de tu iniciación, que estaba Alejandro conmigo, no sé si él se acordará, en la que el maestro hablando comentó de que había visto un vídeo tuyo tirando y de que comentaba que los pies que estaba haciendo eran del compás de la esgrima. No sé si recuerda cuando lo del gaito y demás. Sí, sí, sí. Y tengo yo ese recuerdo, que así hablando con el maestro me comentó que esto era lo chulo de la disciplina y demás, que era cómo podíamos en cierto modo incorporar ciertas cosas que aparentemente no tienen nada que ver a otras disciplinas. Y es un recuerdo porque yo creo que fue de los primeros contactos que vi así como relacionaban una cosa de exterior a la disciplina esgrimística, la serina, con eso. Y por eso era mencionarlo, que no sé si tú tienes ese recuerdo también, que lo mencionó, estabas tú en esa clase y demás. Sí, no sé si estaba justo en esa que comenta, pero sí recuerdo de una a lo mejor los primeros eventos, actividades que hice con el grupo, con Ludus Salaria, que se grabaron vídeos y tal, y no sé si yo publiqué algún vídeo o Pablo en su Instagram o en la página web del certamen publicó algo en el que efectivamente se me veía tirando con uno de los compañeros. Y sí tengo el recuerdo de que me lo comentase el maestro y me comentase que creo que me dijo el comentario de que probablemente yo era la mejor gladiatriz que había existido jamás. Que discrepo porque no se sabe y tampoco quiero darme aires de nada. Pero bueno, es verdad que entiendo que... Por lo menos de las que se han visto, porque claro. En época habría grandes deportistas o grandes... Claro, pero nunca se sabe. Pero de las que se ven ahora, claro, sin eso querer faltar respeto a nadie, de las que yo he visto, por lo menos, si no la más bonita, de las más bonitas, de ver más elegantes, más impresionantes. Y eso le viene porque precisamente en nuestra disciplina, una de las cosas que la distinguió como tiradora, y creo que poco antes de la clase 50 ya era casi continuo, es la elegancia tirando, la forma que tiene de moverse y realizar la obra. Claro. Que tú la ves y ves que una cosa muy, muy fluida y muy continua, sin interrupciones bruscas, por así decirlo, y eso es lo que ha trasladado a la mediatura, a mi parecer. Claro, al final lo sabes también porque te gusta la luchita, Luis Frank, que te gusta la lucha libre. Parte del trabajo del gladiador es dar espectáculo, si no el principal trabajo. Entonces, si un gladiador al hacer su actividad se le ve bonito, se le ve elegante, se ven... Por eso los escudos llevan colores, ¿no? Los cascos llevan grandes crestas, plumas, cascos grandes, porque gran parte del espectáculo es que se vea bonito, es que el espectador se emocione cuando lo ve, ¿no? Y Nazaret lo suele conseguir. Suele transmitir ese carisma que ha ganado de cara al público, también lo transmite en el asalto. Entonces, genera ese efecto en el que la ve. Y yo que he tirado muchas veces con ella, también en la gladiatura, puedo decir que no solo es la persona con la que más cómodo me siento tirando en ese ambiente, porque tiene la forma de tirar de la academia, ese pacto esgrimístico que permite... estar tranquilo, mucho control de lo que se hace, mucho control de la fuerza, medida cuando toca y cuando no toca, mucho más pendiente del atajar el arma opositora antes de herir. Si no tienes medio proporcionado en condiciones a donde vas, ¿no? Por lo tanto, no hay miedo, ¿no? Típicamente en la gladiatura, fuera de esto que estamos hablando, hay mucha común herida, hay mucho Damocles constante, ¿no? Porque no... Pero con Nazaret no suele pasar. Con Nazaret no suele pasar por eso, ¿no? Porque también tiende a cumplir esas cosas universales que tiene la esgrima láser, como por ejemplo toda la concepción de los medios y pretender un medio proporcionado donde él sea un proporcionado completo y tengas atajado al otro y no te pueda alcanzar su arma y no haya posibilidad de Damocles o de...
permite un juego muy claro y muy bonito y muy agradable tirando con ella. Entonces, eso mola mucho, ¿no? Que no tienes un gladiador que se te tira para adelante y da igual que muera, ¿no? Sino que están pidiendo atajarte antes de ir. Entonces, a mí eso me gusta. No sé por Y qué. quieras que no, a lo mejor eso también lo hace incluso más realista que el día muerto por el otro. Sí, en parte. Bueno, no sabemos exactamente cómo era en época. No lo sabemos exactamente. Y encima estamos hablando de todo un imperio donde se hizo en muchas zonas del imperio, por lo tanto, probablemente, a lo mejor hasta por zonas geográficas se hacía, tenía ciertas características distintas, y encima también en un periodo de tiempo suficientemente largo como para que cambiara. Por lo tanto, decir fue así o fue así es complicado, pero puede ser que si en algún momento, como quizás es lógico pensar, pretendían no herirse, pretendían no salir heridos, buscaban el atajar antes de herir. Claro, sí. Tú has mencionado, esto es salirnos del tema, pero bueno, tú has mencionado lo del espectáculo, claro. Evidentemente en la gladiatura no funcionaría la cosa como funcionan las luchitas, pero, y sería presentismo, pero si tú piensas en que tú tienes una serie de, vamos a llamarlo en vez de lucha de gladiadores, que te dan una serie de ingresos, lo que a ti te interesa es no matarlos, mantenerlo Claro, sí, ahí. sí. Claro, al final es Eso sí se tiene medianamente claro que Sí, ya que no no eran eran- tratados hasta como superestrellas y demás. Eran reconocidos hasta el día de hoy. Hay muchos que son conocidos, vaya. Que sería un desperdicio que muriese por cualquier tontería. claro, que en cada combate se te muera uno. Y espérate un tío que te dé ingresos, O los tienes dos. que coger, o no, tener que coger a otro, formarlo, volver. Es una inversión muy fuerte Claro. para perderlo en un asalto. Si se te muere Messi cada partido, ostras. Qué liada. Mal vamos. Qué guay. Esta ha sido una parte que en la primera entrevista no asomaba. Sí. Y ha venido de que comentaste que es lo del Muay Thai y demás. Y digo, yo tengo que tirar de aquí del hilo. Sí, al final Am, pues sirve. ¿Cuál fue tu primera impresión de los compañeros? Pues de los compañeros, a lo mejor un poco demasiada formalidad, pero no demasiado en el sentido de excesivo o negativo, simplemente de por costumbre, por compararlo por disciplinas en las que estaba antes, como hemos dicho, Muay Thai, boxeo, o simplemente compañeros de escuela o de otro tipo de actividades que haya hecho, pues es verdad que sí notaba como ese tinte de decir, de seriedad, de formalidad y de estar, sabes que está dentro de ese sitio, hay que hacer lo que en ese sitio se haga. No a lo mejor él está allí, pero uno está en una cosa, no atendiendo, otro está lo otro. Y que lo dicho, es por comparación simplemente. Pero sí, fue una sensación, a lo mejor de primera me pude haber sentido un poco fuera de lugar porque por cómo yo me entendía en ese momento, bueno, en parte me sigo entendiendo de muy fácil a lo mejor de distraerme, muy nervioso o lo que sea, dije, uy, a lo mejor me va a costar por cómo soy adaptarme a esta dinámica o lo que sea, pero nada más lejos de la realidad. Pero bueno, pese a eso, me gustó ver, porque ese respeto también fomenta no solo respeto a la disciplina, sino entre todos, y eso es fuente de que no haya conflicto o no sea normal que haya conflicto. Entonces, una cosa que se te queda marcada positivamente porque dices, vale, esto está todo muy controlado, todo el mundo aquí se respeta mucho y a la disciplina también, y entonces nadie a lo mejor va a tener esa idea de, pues no sé, de distraerse o de interrumpir o de hacer cualquier cosa que diga, no está fuera de lugar, ¿no? O sea, que una cosa positiva, la verdad. ¿Y qué te hizo quedarte? Yo creo, me quedé casi sin darme cuenta, diría yo, porque fue como todo muy de sopetón, a lo mejor el acudir, si mal no me equivoco, acudí, sí, primeramente a una clase como oyente y luego ya tuve mi primera clase y tal, mi primera clase, y yo creo que, es que no sabría decir exactamente la razón, porque fue como, eso, sin darme cuenta, de forma inercial. Simplemente vi que me empezaba a gustar, encajaban ciertas cosas, también encajaban esas ciertas cosas conmigo, y al final por ese ciclo de retroalimentación, sin darme cuenta ya, 100 clases y pico, ¿no? Pero yo creo que fue una mezcla de todo lo que he comentado anteriormente, del tema de cómo se trataba eso como disciplina, la sensación positiva comparada con otras sensaciones y otras impresiones que había tenido en el pasado y otras experiencias, y también el hecho de que sea algo lo suficientemente raro para que me capte la atención, porque yo también me suelo fijar en cosas muy concretas, como muchos saben, pero también accesible para
todo el que quiera entrar, quiera curiosear, quiera aprender. Entonces, al ser una cosa con esa naturaleza, creo que resonó conmigo y simplemente de forma, sin darme cuenta, ya estaba metida, ya me estaba interesando y ya estaba a tope. O sea que... Y además que todo el tema de armas, de disciplinas marciales, de todo eso, es una cosa que en general siempre me ha interesado. Y es verdad que a lo mejor lo típico de pequeño, de decir, uy, me encantaría saber usar una espada o luchar como no sé qué, cosas así. Es como que esa fantasía, que creo que muchos de aquí hemos tenido, se vio cumplida de cierta manera y de forma mucho mejor incluso de la que esperaría, Claro. porque claro, en tu cabeza pues era a lo mejor lo que habías visto en peli, lo que habías visto en juegos, leído el libro, pero luego la realidad es que es hasta mejor, porque está todo medido, está todo estudiado, está todo funciona. Entonces no tienes que estar inventándote nada ni estresándote porque a ver qué haces, a ver qué no haces. Entonces también es un poco como cumplir esa parte de tu yo pequeño, de tu yo niño, de decir, qué guay, estoy haciendo una cosa que he visto en un montón de cosas ficticias y está pasando aquí, en la vida real y en Linares, ¿no? Que también es una cosa que me sorprendió y dije, lo sigo pensando, lo pensaba y lo pienso a día de hoy, que qué suerte. La verdad que justo aquí haya dado yo con eso. La verdad es que es suerte, no puedo usar otra palabra, pero sí, todo me vino de forma natural y me quedé porque que todo coincidía con cosas que yo decía, "Buah, no puedo perder esto". Claro. Me encanta porque Nazaret está muy animada contando su... y muy guay explicación, mientras el señor Roldán se está quedando medio frito. No, yo estoy atento a lo que estoy diciendo por si tengo que hacer... Y Raúl está tumbado como si estuviera en un simposio, un romano, también quedándose medio frito. No nos estamos prestando aquí atención. Está amplificada en... Ahora estamos cómodamente. Cuando te hicimos la pregunta de qué te hizo quedarte, precisamente respondiste a algo que ya has dicho antes, que es que en otras artes marciales, que en ese momento estabas, tenías ciertos sentimientos negativos. Te sentías mal ante la sensación, que ya has dicho antes, de si hago algo mal, me voy a sentir mal, Sí. o si en algún momento puedo recibir cierta regañina o cierto castigo ante no sé hacer tal cosa, o esto me sale mal, o cierta repercusión negativa de perder. Y dijiste que eso en la esgrima láser no lo notaba. Sí. Es curioso que antes ya lo has vuelto a decir, lo de eso que decía. Yo te quería preguntar, en esto de que te hizo quedarte, algo que quizá parece menos importante, pero hay tú tienes una particularidad concreta, y es que independientemente de que te guste explorar el género en otras vertientes, por lo menos eres la persona no hombre cis, no la primera, pero sí la que más tiempo ha durado con bastante diferencia. ¿Por qué? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué creo que ha pasado? ¿Por qué te has quedado tú? Bueno, no sé, creo que... no sabía por qué... Claro, ¿por qué me he quedado yo teniendo en cuenta esa circunstancia? Sí, no, porque al final no en la esgrima láser no hay absolutamente ningún tipo de sesgo Claro. en ese sentido, pero bueno, se da la casualidad de que la mayoría de personas en la academia son hombres bastante normativos, además, en ese sentido. Tiene esa particularidad. Pues, claro, ¿por qué me he quedado atendiendo a esa particularidad? Me imagino que tirando de nuevo de que a lo mejor, por lo que se puede entender como imagen de hembra humana, a lo mejor no coincide con lo típico, porque a lo mejor normalmente a alguna muchacha de mi edad y de mis características no le puede interesar tanto el tema, pues de base, todo lo que sea contacto, todo lo que implique un mínimo de violencia, suele ser una cosa que espantan mucho, ¿no? En general a la gente, pero bueno, se suele dar más en el caso de muchachas. Y no sé, de base a mí eso es una cosa que siempre, todo lo contrario, me ha interesado muchísimo y he intentado por toda la manera posible de meterme a cosas así, hasta de pequeña. Y creo que eso de base, como esa forma de pensar, esa forma de entender las violencias o los contactos,
de no tenerle miedo, sino de verlo también como una actividad, pues me ha ayudado mucho el poder estar en un entorno marcial sin a lo mejor yo sentirme menos que nadie o sentir como ese miedo de hoy, ¿y si me hacen daño? Porque una cosa que en el fondo me da exactamente igual. O sea, imagino que hay gente que de lo mismo, de mi categoría, que por la razón que sea, pues no quieren que se le haga ese daño, no quiere que recibir cierta cosa o a lo mejor soportar cierto tipo de esfuerzo o de tal relación a la disciplina. Pero fuera de eso, no sé, también obviamente ayuda mucho en lo que has comentado, de que no hay sesgos de base, cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer lo que hace el de al lado. Y en general hay un ambiente muy cómodo que acoge a cualquier persona. Aquí se hacen también humos con todo el mundo, entonces en ningún momento nadie se va a sentir de ninguna manera. Y yo creo que esa es una mezcla de mi propia naturaleza, de irme a cosas un poco más raras, ¿no? Para lo que se puede entender como una persona como yo, y de base del ambiente y de la comodidad que garantiza la academia, los compañeros y el maestro y todo el mundo, que también pues te animan a quedarte, ¿no? Es decir, da igual lo que tú seas, es que aquí se va lo que se va, no hay problema. Entonces creo que es una cuestión de gusto tuyo, que te ha interesado estos temas, y quizás pues, a otras mujeres o demás no suelen tener estos gustos, pero porque al final la esgrima es una actividad marcial. claro. ¿Pero crees que hay una violencia palpable? No. O sea, es verdad que comento la de violencia porque es como desde fuera la impresión que puede dar de decir, vale, hay armas implícitas, entonces ya la gente piensa, uy, si hay algo que puede darte un palo, ya, a ver. Y yo imagino que también es falta, obviamente, de desconocimiento de decir, vale, ves esto desde fuera, pero no sabes de qué manera se trata. Pero bueno, eso ya es cosa de lo que cada uno entiende y lo que cada uno sepa de la disciplina. Pero no creo que haya violencia como tal. A lo mejor he hecho mal en usar esa palabra. Me he referido simplemente a contacto, a simplemente dejarlo como marcialidad o arte marcial o lo que sea. Pero no creo que haya violencia en sí como definición y cómo se entiende y cómo la gente puede pensar. No, para nada. Yo creo que todo el mundo había entendido tus matices, pero quería que lo expresara, profundizar y que quedara claro. Yo creo que ha quedado claro al todo el que lo escuche, pero que quedaba guay profundizar en ese sentido, porque quizá tenga que ver con eso, ¿no? Quizá gente en general de cualquier género, de cualquier sexo, que le tiene una aversión a la violencia o que le tiene cierto miedo al respeto, puede sentir que no es una actividad para él. Ahí quizá Liufrán te pasa un poco parecido. Tú quizás sí le tenías una aversión a la violencia. Sí, pero fíjate que conforme fue variando la disciplina desde el principio hasta ahora, en el sentido de que buscamos más la agregación, el contacto con la hoja y el ir a típicamente descordar la línea en cruz buscando la sencillez, la percepción que yo tenía de violencia, entre comillas, que veía en el desarrollo del asalto disminuía. Porque se ve todo mucho más controlado, todo mucho más medido. En cambio, si tú vas, vamos a decirlo, a una causa libre completamente, que vas dando varetazos, como quien, por decirlo de alguna manera, ahí sí te da mucha más sensación de violencia que si estás viendo a dos tiradores técnicos tiradoras, ¿verdad? Mucho más. Pues ya está. Sí, es probable que ahora ese problema ha dejado de existir en su totalidad. Que seguirá existiendo. Siempre habrá alguien que vea y dirá, es que los golpes que reciben en la mano, para eso nos ponemos las protecciones, porque sabemos que al final vamos a recibir leñazos, pues protégete. Sí. Independientemente de eso, siempre tenemos como objetivo el disminuir en la mayoría de lo posible el daño que hagamos al paciente. Por eso siempre se busca dar en el emisor, más que en la mano. Claro. Lo ha comentado antes Tinto en su entrevista, que cuando tú haces un encordón con lo que sea y lo que suena es el emisor, Perfecto. ya te queda en Queda doctor. Ya Claro. está tú hecho. Sí, no, pero quizás es verdad que esa imagen de la academia como lugar de una actividad marcial, teniendo en cuenta que otras muchas actividades marciales, a veces porque no queda otra, a veces por otros motivos, sí tiene una violencia más palpable o más tal. A veces porque no queda otro motivo. Hay actividades, un boxeo, o hay violencia Claro, es lo que toca. implícita quizá, o más directa, o no está presente. Al final en la nuestra también. Lo que pasa es que
que este matiz de herir lo menos posible, este matiz de herir sobre el arma del otro, esta técnica tan medida, tan controlada, elimina esa violencia en los niveles... loco. ¿Cómo consideras que podría alguien que se entiende como mujer o parecido acercarse a la academia y quizá evitando esos sexos Algo- quizá típicos que se encuentran? Yo creo que lo más sencillo, lo más directo y lo más evidente sería que o alguien que haya estado ahí le hable y le explique en la profundidad que sea necesaria lo que es y lo que no es, para dejarlo claro, porque claro, al final todo esto surge de desconocimiento de qué es lo que se hace ahí. Sí, bueno, Por ejemplo. me corrijo a mí mismo, ni siquiera mujer, o sea, cualquier Sí, persona. de cualquier pero persona. sí. Y yo creo que aparte de eso, también el tema de asistir, si se tiene la suficiente curiosidad o se quieren aclarar dudas, proponer asistir como oyente. Porque yo creo que en el momento en el que tu cabeza entiende, uy, lo que veo es esto. Ya dices, vale, ya como que te quedas tranquilo, dices, vale, no es lo que pensaba, lo estoy viendo aquí, no me lo está contando nadie, que a lo mejor puede adornarlo, puede equivocarse en algunas cosas, puede decir lo que quiera. Esto que estoy viendo es lo que es. Y yo creo que al final lo visual y el corroborar que eso es así es lo que más, de forma directa, lo que más ayuda. Pero sí, es explicar, dar a entender que la disciplina es esto no, esto sí, y simplemente aclarar dudas porque lo dicho, todas estas cosas surgen simplemente de la persona no sabe realmente qué es lo que pasa. O por tener idea del que ha escuchado o lo poco que ha visto, ya formarse en su cabeza una imagen que puede estar equivocada. Entonces, es aclararlo, es que corra la información como contó, para que ya esa persona diga, ah, vale, esto es lo que es o lo que no es. Y ya imagino que una persona decida entrar dependerá mucho, a lo mejor de cuando se acude como oyente, son muchas veces como el detonante, ¿no? De que diga, ¡guau! Ya lo he visto de primera mano, quiero intentarlo. O que si simplemente tiene curiosidad suficiente porque, no sé, lo que se imparta en la academia resuena con alguno de sus intereses, de curiosidad, de lo que sea, pues eso también es una buena vía de entrada para la academia. Claro, al final te voy a hacer otra pregunta relacionada a este Sí. tema, porque aunque quizá a día de hoy este tema del género está muy en boca de todo el mundo y quizá a ciertas generaciones jóvenes pues estamos quizá como muy, muy pesados con este tema y quizá gente que escuche diga qué tontería, qué debate más tal. Pero bueno, una particularidad tuya que me gusta exponer en este caso. ¿Entiendes de alguna manera que tu paso por la academia ha sido distinto al del resto por tener un género, un sexo distinto? ¿O A nada que ver? grandes rasgos, no. Yo creo que más allá de algunas diferencias fisiológicas, porque son las que son, que a lo mejor por ejemplo, el estilo de cómo tiro, de a lo mejor más elegancia, puede ser que esté, como se me ha explicado varias veces, propiciado por la configuración de mi anatomía, por las caderas, un poquito más anchitas, que como que ayudan, como a ese paso más fluido, de compás y tal. Pero fuera de eso, yo diría que prácticamente hubiese dado igual lo que yo sea, que hubiese sido muy similar. O sea, eso, salvando alguna diferencia fisiológica, prácticamente todo yo creo que es experiencia que puede tener cualquier persona. Así a priori que yo me haya dado cuenta, que a lo Sí, mejor sí. luego hay cosas que se han visto reflejadas que como son de mí misma y con las que convivo siempre, no las entiendo como algo distinto, no las entiendo como algo que Claro. se note. Pero obviamente, como puede pasar con cualquiera, puede haberse dado el caso. Pero así de sensación mía, simplemente eso. Así a priori. No, me parece positivo. Al final supongo que es el objetivo de la academia, ¿no? Claro. El tratar de una manera igual a todo el mundo, Tratándolo precisamente a cada uno. tratándolo a cada uno con sus particularidades. Es como si alguien me hace una entrevista a mí, entiendo que quizás es positivo preguntarme a la hora de pillar toda la información posible de mí si mi sobrepeso ha afectado de alguna manera a mi tal. Pues una de tus particularidades muy características por la diferencia con el resto es el sexo. Entonces, me parecía curioso preguntar alrededor.
¿Cómo ha cambiado tanto tus sensaciones desde que empezaste como la academia en sí desde que empezaste? Mis sensaciones y la academia en general. Claro, yo tengo la cosa de que entra en un momento en el que creo que la academia en general como entidad está muy asentada. Están ya las cosas muy bien organizadas, prácticamente los rumbos que se están tomando ahora son los que imagino que van a estar ya hasta el final, con sus cosas, matices o lo que sea, pero es verdad que desde que entré hasta ahora, sí es verdad que he visto a lo mejor el tema de la gente que entra por primera vez y no como esos primeros pasos que da la gente, que entiendo que también ha pasado en años anteriores, ese proceso pedagógico desde que empiezas hasta que empiezas a avanzar y a dar los pasos, lo he visto acelerado, por así decirlo, en el sentido de, creo que gente que a lo mejor este último año ha entrado de primera está obteniendo nivel muy rápido Sí. y de forma brutal. Sí, sí. O sea que yo creo que en lo que es el método de enseñanza ha habido cambios que han propiciado eso, discutiblemente, porque se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y fuera de eso, en general, a lo mejor el tema de como la expansión de la academia, porque han surgido hay a día de 3, ¿no?, grupos de estudio en distintas partes de España, y es una cosa también guay, porque al final dices, claro, esto ya se está dando a conocer de forma correcta, ¿no? Con grupos de estudio y la gente explicando, mira, esto es lo que hacemos aquí y esto es lo que hay, y también disipando esas dudas, ¿no? Y disipando ese conocimiento que he comentado que puede a lo mejor hacer que la gente se aleje o no quiera meterse mucho aquí. Y es una cosa que también me parece muy guay, porque es verdad que, claro, de primera mi sensación cuando entré y cuando yo le comentaba a la gente de sí, estoy aquí metida, hago tal, no sé qué, es verdad que yo creo que es una sensación que le pasa a todo el mundo de decir la gente que esta cosa, que esta fricada, ¿no? Así dicho mal y pronto. Y es verdad que también conforme más tiempo pase, más se normaliza, más se expande la academia, más gente hay que pueda aclarar lo que es. Y eso también en parte es una cosa guay, porque al final es un hobby, bueno, un hobby, pues para algunos es su vida, ¿no? Que tenemos los alumnos de la academia y que siempre está guay contar con más base y con más facilidad, más accesibilidad para explicarle a alguien, mira, esto es lo que hago, esto es lo que hacemos, a esto me dedico. Porque también esa ilusión de decirle a alguien, mira, qué guay, ¿no? Esto que hago, pues creo que se ve magnificado por todos esos factores. Y al final es una cosa que gusta, ¿no? Y también el decirle, si algo te gusta, el compartir y decírselo a alguien y que encima esa persona se puede interesar, es lo mejor. Entonces yo creo que por un montón de factores eso también se ha visto propiciado. No exageradamente, porque al final es una cosa muy concreta, pero poquito a poco se va asentando. ¿Cómo ha cambiado la expresión, la forma de organizar las respuestas, ¿Y eso? De recordar la otra entrevista y de repente decir, hostia. Yo estaba pensando, precisamente, digo, es que como se descuide, responde durante 13 minutos a una pregunta solo. Sí. La exposición ahí. ¿Tienes algún momento que recuerdes como especialmente transformador para ti, especialmente importante? ¿O alguna anécdota que digas, buah, es que este día se me quedó clavado? Pues diría, por una parte tengo uno más serio y otro más de coña, entre comillas. Diría, pues empezar por el más serio. No serio, simplemente más formal, por así decirlo. Fue, no sé si cuando... No llevaba tampoco mucho en la academia, fue antes de iniciarme. Creo que era una de las clases en la que o me quedé simplemente yo sola con el maestro o fue incluso una de las clases en la que estuve yo sola, por lo cual es bastante pronto. Recuerdo que pasamos a la parte interior, ¿no?, del salón, lo que es como la casa del maestro, que tiene allí todo el tema del equipo de música, la tele y todo eso, y no sé por qué razón fue, estuvo el maestro poniendo unas cuantas canciones. No sé si era para probar el equipo, para buscar no sé qué cosa, y como yo no tenía ese día prisa ni nada, me quedé. Y recuerdo que me enseñó una canción que... Es que claro, era como la combinación de por sí la canción era bastante... Tenía una carga emocional fuerte con el escucharlo prácticamente rodeándote todo.
Y se me quedó como el recuerdo de decir, "Guau, qué guay esto, ¿no?". Y el cómo... Porque creo que una cosa en la que coincido con el maestro, sin ser yo ni de lejos, no sé nada de música, no sé ni las notas, no tengo ritmo, no tengo nada, pero imagino que a lo mejor por tener cierta sensibilidad al arte, porque me dedico a alguna de las ramas de pues se pasa de una a otra. Creo que lo que comparto el hecho de a lo mejor la música, el no oírla simplemente, sino pararme a escucharla y como sentirla, ¿no? Ujú. Dicho todo muy romantizado y muy mágico parece, pero bueno, sí, como esa cosilla de que llegue bien, ¿no? La música, que sea también porque creo que muchas veces pasa que se escucha música, pero simplemente se da por eso, es como, es música, qué guay, sin más. Pero obviamente al final un arte también tiene un potencial emocional y una capacidad de cambiar un montón de cosas y de provocar un montón de cosas que creo que muchas veces se pasa por alto más de lo que parece. Y no sé, ese día simplemente se me quedó el recuerdo porque la canción fue como... Es que me emocionó y todo la propia canción, o sea, y hasta el punto de hasta casi ponerme a llorar. Simplemente eso. Y no sé, se me quedó ese recuerdo porque digo, joder, qué guay, he descubierto una canción guay que encima es de las pocas que me produce como esa cosilla y que siempre me gusta por cosas mías. Hay muy poquitas que consiguen eso y esa fue una. Voy a decir el nombre, era... No sé pronunciarlo porque esta palabra en inglés es horrorosa. Es Refugee, creo, de... Buah, no me acuerdo quién era el autor. Steven algo. No me acuerdo bien, pero bueno, muy buena. Y luego otra... La otra anécdota menos seria, porque es una auténtica tontería, pero me acuerdo que una vez... Creo que fue el año pasado. Fui a clase en época casi cerca de Navidad o por diciembre o lo que sea. Y no sé si fue al principio o en mitad de la clase o al final. Me acuerdo que el maestro dijo algo tipo, ahora verá, dame un momento. Entró dentro del salón y salió con una cajita de trufas de chocolate. Y se me ha quedado grabado la tontería esa por el tema de... Claro, lo que he mencionado antes de que el maestro es una figura que de primera me parece una persona imponente y a día de hoy sigue siéndola, pero ya la entiendo como a lo mejor no esa figura idealizada de el maestro... con todo lo que conlleva. Tan demasiado idealizada. Y claro, como ese momento fue como un golpe de realidad de decir, es que una persona como yo, como cualquiera, ¿no? De, mira, que ha traído aquí las trufillas, somos dos animalicos aquí compartiendo comida y no sé, como un momento guay de decir, si es que al final somos todos lo mismo, nos gusta lo mismo y somos la misma cosa. No sé, fue como una cosa así graciosilla de decir, está guay, ¿no? Que una persona que es superior a ti, en plan, superior me refiero de grado, ¿no? Como es un maestro, al final tenga esos momentos como de que baja esa escalera y se pone a tu lado y comparte algo. Es guay. No sé, una cosa... Qué entrañable. Sí, es una cosa guay que me acuerdo y digo, qué graciosillo. Qué entrañable. Es una cosa chula. Y esa forma de simbolizar lo de que baja en la escalera y se pone a tu lado, eso me ha quedado... Ha quedado muy bonito, la sabes. Sí. Me ha salido del alma. Muy artístico. Sí, al final lo que pienso. ¿Qué parte de lo que has aprendido en la academia crees que te ha marcado más? Lo que me ha marcado más, creo que sería todo lo que es el aspecto... Voy a englobarlo en todo lo que es temática o cosas referidas a cómo ser persona. A grandes rasgos. Nazaret no era persona. Yo no era persona. Prácticamente no me considero antes... No, pero en serio. Básicamente me refiero a todo lo que sea tema de a lo mejor interacción social o interacción con el entorno, ¿no? Manera eficiente de hacerlo. Porque, claro, yo es verdad que antes de entrar a la academia, y bueno, durante toda mi vida, soy una persona rara. Y en mi interacción con gente se nota que a lo mejor no es tan típica como se puede esperar de personas de mi misma edad o lo que sea. Y es verdad que muchas veces me he encontrado situaciones de no saber bien qué hacer, de que son situaciones que parecían para otra gente sencillas, a mí me superaban por mis cosas, por mis movidas. Y sobre todo uno de los temas más concretos referente a eso era el tema a lo mejor de hablar o explicarme en público, que yo creo que eso le pasa a mucha gente. Uh-huh. Y también el tema de, como por así decirlo, tomar papel de, entre comillas, líder o de ser la persona que en alguna situación
como intente llevar un poco a la rienda. Porque una cosa como que de forma natural yo sentía que tenía que hacerlo porque nadie lo hacía, me ha pasado en muchas situaciones a lo largo de mi vida, pero carecía de la habilidad, ¿no? De las técnicas para yo hacer eso. Entonces es verdad que en la academia esas son cosas que se tratan muchas veces, ¿no? El cómo controlar ciertos aspectos, el cómo si tú mandas sobre algo, cómo hacerlo de la mejor manera posible, de qué cosa usas. Y también el tema de hablar en público y todo eso es verdad que es una cosa más obvia porque al final el tema de exponerte en clase, de explicar algo y de que no pasa nada si falla y de ir practicando. Pero sobre todo eso, el tema de en ciertas situaciones el poder tener a lo mejor haber ganado esa seguridad de decir, vale, aquí claramente tengo que ser yo la que dé un paso, la que diga algo, la que decida algo. Y también soy una persona muy indecisa, entonces a día de hoy sigo y me sigue ayudando la academia en ese sentido, me sigue ayudando el maestro y los compañeros, pero es verdad que desde antes de entrar hasta ahora he dado un cambio radical. Yo realmente he dicho, me he reído, no hemos reído de lo de cómo ser persona, pero es que yo antes de entrar a la academia, si ahora soy un desastre, antes era un horror. Y sigo teniendo mis cosas, pero obviamente la academia ha sido como un impulso para muchos aspectos negativos que considero de mí o ciertas cosas que no me gustan, no quiero cambiar mejor, pues me las ha suplido con un montón de técnicas y un montón de aclaraciones muy sencillas, muy claras, muy evidentes de cómo cambiar tal cosa, qué debo hacer en esta situación. Y también ayuda mucho eso, la claridad y la manera de explicarlo todo que tenemos, de profundizar tanto, la que también me da esa seguridad de saber, vale, esto no es simplemente de, ay, bueno, pues para hacer tal cosa simplemente tienes que pensar en positivo, ¿no? La típica cosa de, sí, hazlo porque tú puedes, sino, vale, hazlo porque puedes, porque tienes que hacer tal, 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 tal. Y eso sirve mucho porque al final es un bagaje del que tirar cuando te encuentres en ciertas situaciones de decir, tengo que seguir estos protocolos, por ejemplo. Entonces también es una seguridad de decir, si lo que me ha pasado y si me siguen pasando cosas, las puedo consultar aquí y seguramente tengo una solución muy eficaz y muy rápida. Entonces es también como esa red de apoyo, ¿no? De decir, mira, si alguna vez me desvío del camino del humano, puedo volver si quiero. No, pero sí es esa sensación de apoyo y de cambia una barbaridad. Gracias a todo eso. O sea que muy bien. Entonces aplica en tu vida diaria lo aprendido en la academia, claro. Sí. Esa pregunta ya prácticamente... Sí, ya está resuelta, pero sí, sí. En su momento... Di. Disculpa, no, es que parece curioso de cómo a las primeras preguntas estaba, ya que hemos mencionado el tema de su género y demás, cómo se mencionaba que era una actividad a priori para una persona que totalmente la desconoce violenta, o una actividad que parece sin ser más agresivo, más tal, a cómo hemos desencadenado a esta última conclusión de que le ha hecho ser una persona como más abierta, poder avanzar en muchas cosas. Y no sé, es como un detalle curioso que de una actividad a priori violenta, pero vamos, ya sabemos nosotros cuatro estamos aquí que lo vivimos a diario, que no es así, pero que se vea como una actividad violenta, cómo puede cambiar tanto a una persona, porque me imagino que no será la única compañera que le pase eso, que en su día a día esta actividad le haga cambiar en cosas tan cotidianas o que meramente le haga avanzar en muchas otras cosas que son totalmente opuestas. No sé, a mí siempre que escucho historias de este estilo o anécdotas de este estilo, siempre me llama muchísimo la atención porque es como totalmente opuesto a la cara que muchas veces una persona que lo desconoce tiene, o incluso nosotros mismos que lo conocemos. Muchas veces, vamos, o yo por lo menos a mí me choca siempre que escucho anécdotas o escucho este tipo de vivencias. No sé, a vosotros. Sí, al final es una actividad marcial que no está dirigida para hacernos más violentos o para aprender o al menos no exclusivamente, a combatir mejor. Sino que está centrada en toda la... en la parte de así como evitarlo. Por lo tanto, lo que más aprendes es a mejorarte tú como persona, a ser más abierto, a ser más asertivo, a ser capaz de expresarte, tener más carisma. El arma láser es la excusa para estudiar todo lo que hay alrededor del arma láser. Sí. Claro. Claro. Al final el objetivo es ese. ¿Cómo puedes evitar todo el conflicto? ¿Cómo puedes tú,
poder tener todos los recursos posibles para que la violencia sea lo último de todo. Pues tendrás que estudiar todo lo que rodea el arma. Al final el arma es la excusa para intentar Para estudiar todo esto. Y al final tiene mucho sentido, porque en la vida real la violencia es muchísimo más anecdótica. En la vida diaria la violencia es muchísimo más anecdótica que saber relacionarte con tu jefe, o saber relacionar o no pelearte con tu familia, Sí. o llevar bien tu relación de pareja o tus relaciones de amigos. Eso es mucho más importante en tu vida diaria que lo bélico o que el combate. Eso es mucho más anecdótico en la vida de una persona. Sí, aunque bueno, si entendemos y profundizamos más, que no es el momento, pero bueno, como meros conflictos en la interacción entre individuos, Que- ya sí que estamos viendo ahí la aplicación de muchísimas otras cosas, que es lo que también está diciendo el señor Karui. Que al fin y al cabo el proyecto del arma láser es eso, una excusa para poder estudiar la vida un poco en general, la verdad. Sí, sí. Sí. Como un buen guerrero, como el verdadero guerrero, en pos del saber universal. Claro. Y saber cuándo usarla. Claro. Cuándo Para usar este conocimiento. intentar no usarlo nunca, claro. Está genial. Está genial que como otras muchas veces pasa, como dice Raúl, Nazaret te dando ese ejemplo de lo que menos se habla en una actividad marcial. Sí. Es de, Claro, es que siempre lo llamativo en nuestra disciplina es lo más llamativo, o por lo menos para mí, de escuchar tanto la historia de Nazaret como de otros muchos compañeros que vienen por una mera actividad lúdica y acaban aprendiendo un montón de cosas. Meramente yo mismo puedo ser un ejemplo de ello. Sí, sí. Qué guay. En su momento, cuando te pregunté que cómo te influía y si lo aplicabas en la vida diaria, dijiste que la gente a tu alrededor lo notó. Sí. Ya entonces lo notaba. Y que eso te había dado una mejor... Sobre todo notabas que te había dado una mejor actitud frente a los problemas y emociones. Que tú notabas que quizá tenías mucho menos control de las emociones en ese entonces y que las habías conseguido gracias a la academia. ¿Entiendes que ahora sigue pasando? O sea, ¿la gente lo sigue notando en tu entorno ese Sí. cambio o ya... Sí. y sigue mejorando en ese control de emociones y de... Pues es cierto que ahora estoy pasando por una racha regulera, más que nada porque, claro, ha coincidido con que he dejado de estudiar y, claro, como he perdido el propósito, es horrible. Entonces estoy pasando por una racha bastante mala. Pero es cierto que pese a eso, pese al descontrol que he vuelto a ganar por ese tema y ese desbarajuste que tengo, el haber, a lo mejor, ya he pasado por eso anteriormente y encima ahora contás con herramientas que he traído de la Academia de Guimalase, hay muchas cosas que a lo mejor hace 5 años me pasa esto mismo y esas ciertas cosas no las podría haber manejado tan bien como podría estar manejándola ahora. Porque ahora no simplemente es contar lo típico, con el apoyo de gente cercana, de familia, amigos, lo que sea, apoyo de psicólogo, lo que sea, sino que ahora tengo ese extra de el manejo del conflicto, porque al final estos conflictos con uno mismo y con la vida, ¿no? Y tengo ese extra y esas técnicas, esas habilidades de las que puedo tirar también para decir, bueno, esto que está pasando aquí, vamos a pensarlo con lógica, esto es tal cosa, tengo que tratarlo de tal manera, puede ser debido a esto. Entonces creo que también una visión un poco más racional dentro de la sopa emocional que puede ser un problema así de todo. Entonces, muchas veces eso, el no dejarse llevar del todo por las emociones y el poder mirar desde fuera, aunque sea cuando pasa un tiempo, el problema es decir, vale, esto ha ocurrido, debería actuar de tal manera, vamos a intentar esto, para la próxima vez que pase, pues también ayuda. Al final son más herramientas que te ayudan a mejorar. Y vaya, pese a este bache que estoy atravesando ahora, yo sé que voy a mejorar, obviamente, voy a salir y ya, independientemente de eso, todo lo que es el paso que voy a seguir teniendo por la academia, pues me va a seguir haciendo crecer como persona. O sea que sí, es súper positivo y yo estoy segura de que voy a seguir creciendo y espero no parar nunca, porque yo creo que también de eso se trata, de no estancarse y de seguir cambiando a mejor lo máximo que se pueda. Así que
esa intención está ahí. Y entonces la gente de tu alrededor lo sigue notando cambios. Sí. O sea, diría que el ejemplo más claro, bueno, ahora justo ya no porque no estoy en clase, ¿no? Cuando estuve estudiando una FP se notaba una barbaridad. Y también cuando estuve de Erasmus haciendo prácticas en Grecia, también en ciertos aspectos, los que yo a lo mejor podía estar o podía hacerme notar, también se notaba mucho. Y lo he dicho, que el mismo caso, unos años antes, habría sido mucho más desastroso, mucho más caótico. Entonces, se nota bastante. ¿Cuál crees que será tu papel en el futuro de la academia? Pues, claro, así de primera, claro, diría que lo más, a lo mejor explícito que se me ocurre es relacionado al libro que estoy escribiendo ahora con el maestro, que imagino que luego ya hablaremos, Sí, luego hablaremos, del tema. pero puede ir. Pero sí, básicamente que es tal cual un tratado sobre el agradecimiento, y yo imagino que a la vez contribuyó a sentar como esas bases, no esa cátedra sobre un concepto como es el dar la gracia, y el yo sintetizar ese libro y no hacer todo lo que se dice ahí, todo lo que se explica, todo lo que se pone, el hacerlo mío, el integrarlo a mí, creo que puede servir mucho para dar ejemplo de eso y también el ayudar en referente a todo el tema, todo lo que rodea el agradecimiento. Entonces creo que por ahí podría ser una de las partes. Y por otra, claro, ya hemos hablado de como Tinto prácticamente el ilustrador de la academia, pero es verdad que aunque no sea mi carrera profesional, pero no es algo a lo que me dedico activamente, ni mi trabajo, ni mi fuente de ingresos, es verdad que también como ahora mismo como hobby más que otra cosa, pues me gusta dibujar, me gusta todo el tema ese, y no descarto en algún momento hacer alguna cosa más o menos grandilocuente referente a pues algún dibujo, alguna ilustración, alguna cosa del estilo. No una cosa que me disgustaría, o sea, al revés, sería una cosa chula, pero tengo que encontrar el qué. El cómic del examen de Lufran. O de la historia de la academia, que ahí tiene... Ahí tengo para telita, pero sí, es una cosa que si encuentro el nicho al que atacar me gustaría probar también, ya que es una cosa que me gusta y es una habilidad que tengo, para adelante. En su momento te respondiste a esta pregunta. Y de hecho, por cierto, creo que es la última pregunta que te hicimos en su momento. Eran unas cuantas. Sí. Telita. Ah, no es la última, pero creo que es la penúltima o Sí. parecida. En su momento citaste al maestro. Tú misma decías que no lo tenías muy claro. Y dices, bueno, el maestro me ha dicho. Sí. Citaste al maestro en ese entonces. Que creas que quizá podía servir de ejemplo al resto como un ejemplo de biomecánica. Relacionada con esa elegancia al tirar que tenía. Comentaba además una cosa que me pareció súper... que me gustaría que dijeras cómo lo sientes ahora. Y es que decías que en ese momento quizá todavía rechazaba un poco la idea. Como que tú misma no te veías a ti misma como ese ejemplo que te decían de elegancia, de tirar bien, de tirar bonito, de biomecánica bien aplicada. Decías que tú a ti misma nunca te habías visto de esa manera. Quizás te veías más tosca, te veías más torpe y que no lo tal. Incluso te llegaste a decir que sentías que tenías como cierto síndrome del impostor con esa idea de ser ese ejemplo. Y decías que bueno, que habías decidido abrazarlo, como bueno, me ha tocado, pues lo abrazo, pero que todavía no lo veías claro. ¿Cómo ha cambiado esa idea? Porque ahora no lo has mencionado. Claro. Lo hemos mencionado antes, pero... Yo creo que el hecho de que no lo haya mencionado ahora es que subconscientemente creo que ya lo soy. Creo, obviamente, no soy perfecta, no puedo y no quiero aspirar a ello, pero creo que en referencia a elegancia biomecánica, ahora sí podría dar por buenas, ¿no? Por validar las palabras del maestro. O sea, creo que en el punto en el que estoy ahora, salvando un montón de cosas que me quedan por aprender, por pulir, por mejorar, obviamente, que es también lo guay, creo que sí acepto y sí considero que puedo ser un ejemplo de eso. O sea que sí, darse cuenta es como guay, ¿no? Has superado ese síndrome del impostor. Sí, en ese aspecto sí, es verdad. Ahora sí
puedo escuchar esas palabras y decir, vale, tiene sentido, lo acepto. O sea que Es sí, curioso es una porque cosa... repetía, es que no, como que no me termina de cuadrar, no sé si lo veo Sí. conmigo, lo repetiste mucho y dije, Pues- "Anda, qué curiosidad". Ahora ha cambiado, ahora lo acepto, ahora está bien. Pero sí. También dijiste que no tenía grandes planes, que te gustaría mucho llegar a Furasu, pero que no te lo planteabas. Y que eso, que en general tu idea era como ser el ejemplo, me gustó mucho la frase, ser el ejemplo formal de elegancia. Hmm. Entonces, bueno, mira qué curioso que Sí. ¿cómo lo sientes ahora con respecto a aquel entonces? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Y cómo lo mencionamos ahora nosotros sin que tú lo hayas mencionado hasta ahora? Tú ya la has mencionado como ejemplo de elegancia sin que ella lo haya dicho. Claro. Entonces, quizás sí ya te puedes Claro, considerar puede tener dentro de lo que asumido. actualmente es la academia. Nos queda mucho por mejorar a todos, ¿no? Claro, Pero claro. dentro de lo que es la academia, quizás eres ese ejemplo o de los ejemplos más claros. Hmm. Probablemente. ¿No? Raúl, ¿tú tienes esa sensación de ella? Yo es que por desgracia hace mucho que no la veo tirar, entonces ahora mismo no tengo una percepción no suficientemente grande para poder comentar ahora, pero el recuerdo que tengo era lo que está diciendo los compañeros, vaya, esa elegancia y demás. Pero repito, hace muchísimo que no tengo Sí. la suerte de tirar contigo o de verte en clase. Hmm. ¿Cuál crees que son los principales retos que tienes que superar en tu desarrollo? Yo creo que el primero y más evidente es el conseguir por fin terminar de escribir el libro, que para mí está siendo un reto enorme porque en mi vida he escrito nada. O sea, bueno, más allá de alguna chorrailla de intentar escribir lo típico de voy a escribir esto y no sé qué, pero nunca he llegado a nada porque ha sido algo que como que ni me he planteado porque, por la razón que sea, a lo mejor la escritura en sí no me ha llamado mucho la atención o no sabía yo que me podía llamar la atención, más bien. Entonces, el estar escribiendo esto está siendo un reto que todavía no he superado. Y está siendo una cosa complicada porque, claro, me he enfrentado de lleno, bueno, estoy enfrentando de lleno a un libro denso y recio sobre un tema muy normal, ¿no? Muy típico, que es lo de, como he comentado, del agradecimiento. Entonces, para mí está siendo una cosa difícil de superar, más que nada por falta de costumbre, de haber pasado de no haber escrito nunca, ahora estar haciendo una cosa tan densa. Entonces, es una cosa que se nota que me falta mucha experiencia, pero bueno, que pese a ello al final, yo creo que es un... No, como ese shock de decir, de pasar de no saber o no hacer nada referente a eso, ahora de repente hace una cosa tan fuerte. Y yo creo que va a ser también un impulso, ¿no? Como muy, muy fuerte para darme pie a lo mejor a escribir más cosas para la academia o a cosas que yo quiera para mí o para cosas de mis temas que me interesen o para lo que sea. Entonces es una cosa que ahí sigue, ¿no? Ahí sigo machacando. Y ya fuera de eso, no sabría decir, ya como reto, a lo mejor más relacionado a lo personal, es el seguir usando la academia para pulirme como persona y que al final me construya como el individuo que aspiro a ser, ¿no? Al que todo el mundo aspira, no solo con los 4 pilares fundamentales, ¿no? de la academia, sino en general yo entenderme como una persona capaz de enfrentarme al conflicto, de enfrentarme a la vida y de que mi interacción con todo el mundo sea, no sé, un poco lo que espero, ¿no? Que sea lo más agradable posible, que sea lo más cómodo y como llegar a esa sensación a dar esa sensación de, mira, una persona guay con la que se puede interactuar de forma cómoda y que encima sabe de ciertas cosas, ¿no? Entonces es un reto a muy largo plazo porque hasta que yo me muera voy a seguir formándome en todos los ámbitos. Pero bueno, eso es también tener eso, a la academia como apoyo para yo seguir construyéndome a mí misma. Entonces es una cosa que está bien también que sea a largo plazo porque siempre voy a tener algo que hacer. Así que eso es ahora mismo lo más fuerte, diría. Decía en la otra que eso, que no tenía grandes planes, pero te gustaría llegar a Furasu. ¿Sigues teniendo esa idea respecto al futuro con el tema grado? Sí, pues ahora mismo un poco no me disgustaría obviamente porque también es una cosa guay porque claro, también entiendes que si has llegado a ese grado, por ejemplo en el caso que he dicho de cumplir ciertas cosas, mejoras como persona, ya parte de ese camino se ha hecho, entonces implica el haber mejorado, va incluido. Pero es verdad que, ¿cómo decirlo? Como por tema de yo tener prisa o querer como objetivo concreto el llegar ahí, ahora a lo mejor lo veo un poco más
Si pasa, vale, pero no una cosa que esté buscando activamente. Lo dicho, no, como idea está genial, porque yo creo que una cosa que todo el mundo la piensa y dice, guau, estaría muy guay llegar aquí, pero no lo estoy buscando, no es mi objetivo ahora mismo en la academia. ¿Te pasa lo mismo con el de Karui? Sí, pero a menos nivel porque entiendo que estoy más cerca de eso, relativamente, obviamente me falta mucho por aprender y por mejorar, pero es verdad que el de Karui lo casi que por lógica entiendo que en unos años me podría presentar, un año, el tiempo que me haga falta a mí para prepararme, podría presentarme y eso es una cosa que sí podría ver como un objetivo. De hecho, no tan marcado, pero es una cosa que creo que con el tiempo me va a salir de forma natural decir, quiero presentarme al examen de Karui. Entonces es una cosa como que asumo que va a pasar. Pero bueno, no sé, de aquí a lo mejor 7 años, Y 3, la siguiente 10. entrevista, cuando tenga una K, porque ya hasta que no tenga la K no hay otra entrevista, Claro, dirá, en el otro dijiste es que... pero sí. ¿Y cuáles crees que son los retos más importantes que ya has superado? Que ya he superado. Hombre, yo creo que lo que hemos comentado antes, principalmente de el haber llegado a considerarme, el verme a mí misma como ese ejemplo de elegancia biomecánica, porque también implica que ese síndrome de impostor en este tema se ha superado, el que a lo mejor he ganado cierta seguridad y que he ganado, obviamente, capacitación que apoya esa descripción sobre mí. Entonces yo creo que lo más evidente es eso. Y bueno, ya aparte, retillos, ¿no? Tipo de correcciones en la forma que tengo de tirar o en la forma que tengo de explicar cosas, que a día de hoy siguen mejoría. Pero sí, como reto más grande el haber podido aceptar y el poder tener razones para decir, vale, sí, puedo ser ejemplo de tal. Entonces, eso me parece lo más evidente. ¿Recuerda alguna sesión del grupo de estudio especialmente? Sí, la desgraciada sesión de cuando a Gonzalo le dieron la pedra, ¿no? Por lo que sea, me acuerdo bien de esa sesión. Y bueno, luego, aparte de esa, que yo creo que casi todo el mundo va a coincidir. Tengo un vídeo de esa sesión Sí, en la que Gonzalo, con su móvil, se graba a sí mismo la entrepierna mientras hace ruido, luego se saca el culo, ¿vale? Mientras estamos tú y yo saltando de fondo, y te tira un zapato en mitad del asalto. Gonzalo desde la afuera coge un zapato y se lo tira a Nazaret, mientras Nazaret y yo estamos saltando. ¿Cómo ha cambiado Gonzalo? Yo sí. O sea, no me acordaba de el eso. cero respeto que tenía en ese entonces. En Era ese entonces monillo. Gonzalo no era ni aprendiz, estaba de oyente. Claro, no había entrado todavía. Tía. De eso no lo del zapato. No me acuerdo. cosa? Pero sí me acuerdo de verlo dando saltos. Sí, no, pero quieto. Pero bueno, como ahora, pero bueno. Qué fuerte. Y aparte de esa me acuerdo de otra... Es que no sé si fue la misma antes de que ocurriese ese incidente o después, o... Sé que fue una época en la que se hacían sesiones de estudio más repetidamente. Y nada, recuerdo que una en la que asistió creo que Miguel Ángel Luna y Efraín y más gentecilla de su círculo me parece. Y recuerdo estar tirando... Yo entonces todavía aprendí, obviamente. Yo ahora relativamente poco. Estás tirando con Efraín, que no sé si alguna vez ha dado una clase tal cual. No, o ha estado de oyente. creo que no. De oyente puede ser que Sí, alguna. seguramente. Por lógica. Pero recuerdo, a ver, estás tirando con él y no tienes ni idea de lo que haces. De ser yo intentando aplicar la técnica y decir, es que con este hombre yo no sé qué voy a hacer. Pero bueno, lo recuerdo como anécdota no graciosa de decir, coño, que me está superando esto y que yo me he preparado para esto y ahora no sé qué hacer. Es curioso, ¿no? Como ese contraste de prepararte aquí, de saber ciertas cosas y que venga alguien y empiece a mover así mucho el palo y diga, ¡ay! Ya no me sirve esto, ¿no? A priori, en ese momento no, por mi falta de experiencia no sabía cómo defenderme. A lo mejor ahora cambiaría la cosa, pero no sé, ¿Crees que ahora sí podría hacerle frente de mejor manera Yo creo que sí. a un profano? Sí puede ser, pero no lo sé. Lo digo sin estar ahora mismo en la misma situación. Pero Lo dices imagino... sin la prueba empírica. Claro, lo digo sin la prueba empírica. Pero yo imagino que por experiencia y por entender mejor la disciplina, creo que sí, pero se puede dar cualquier cosa. Pero bueno, sí. La recuerdo eso como anécdota así como graciosilla, como guay de... Me lo pasé bien, ¿no? Ese día estuvo
Estuvo bien. Oye, la parte que has contado de esto de Gonzalo tiene el culo, eso lo cortarás, ¿no? No lo va a dejar. No, eso se deja. En la siguiente entrevista, Gonzalo lo... Lástima. Gonzalo, ¿por qué dijiste? Gonzalo tiene entrevista. Pero es de aprendiz también. Claro. Gonzalo, ¿por qué enseñaste el...? ¿Por qué me tiras tus zapatos? Es verdad. Bueno, estaría nervioso, aburrido y con el nerviosismo. Sí, A todo. seguramente. Y esas sesiones eran mucho menos serias. Sí. El grupo de estudio también ha cambiado mucho, ha avanzado mucho y ahora son mucho más serias de lo que eran entonces. Entonces, además fue esa fase del grupo de estudio donde el grupo de estudio creció mucho, empezó a venir tanta gente además de fuera de la academia que se descontroló un poco, Sí. porque no había límite, allí que viniera todo el mundo y que todo el mundo a liarla. Gracias a esa experiencia aprendí yo mucho y se forjaron las primeras normas alrededor del grupo de estudio, de ciertos límites, de quién puede tirar y quién no puede tirar, de los oyentes hasta dónde pueden participar o no participar para que no hubiera ese tipo de locura. Y de hecho creo que fue a partir de esa sesión. Es posible, sí. A partir de esa sesión en la que una persona sufre un golpe en la cara sin máscara, o sea, ya se estaba descontrolando. Y desde entonces ni un solo problema porque fue ese punto álgido antes de empezar a realizar las sesiones de una manera mucho más pausada, tranquila y más parecido al ambiente de clase. Entonces, se entiende, Gonzalo, no te preocupes, se entiende que en ese entonces estuviera haciendo el tonto porque estábamos haciendo el tonto todos en mayor o Claro. menor medida en esas sesiones. En cuanto a la disciplina, que eres más de la parte teórica o de la parte práctica. Diría que un poco 50-50. Es verdad que a lo mejor de forma natural me suena más con la parte práctica, pero es verdad que el tema teoría, obviamente en ciertos temas que a lo mejor entiendo mejor, se me dan de forma natural mejor o tengo más curiosidad por ellos, pues en la parte de teoría respecto a eso en general, también me gusta y también la disfruto bastante. Es verdad que hay bastantes cosas, a lo mejor geometría o física, que son cosas que son más ajenas a mí por lo que he estudiado, por lo que se me ha podido atravesar, por lo que he podido entender durante toda mi vida, que eso que es me cuestan más, en tanto entenderlas como luego explicarlas, en el caso de que se dé, pero por ejemplo partes como puede ser lo filosófico, que es una cosa que me sorprendió, porque es como que la filosofía no es un tema que me haya interesado activamente, pero era una cosa que estaba ahí y si me llegaba a mí el tema me llamaba la atención, pero sin más, durante toda mi vida. Más allá de lo típico de estudiarla en bachiller o donde sea, que hubiese alguna cosa curiosa o el típico profesor que te hacía pensar, ¿no? Como se dice. Pero es un tema que he tenido como... Está ahí, está ahí aparcado en segundo plano, pero tampoco activamente me ha interesado. Y es verdad que al entrar a la academia y ser uno de los pilares de todo, el meterme sin tener ni idea, sin haber estudiado yo a ningún autor, sin haber leído prácticamente nada, al tema filosófico, como que de forma natural, según me ha dicho el maestro, o sea, todo esto son cosas no que yo considere, sino que, pero bueno, es verdad que se ha demostrado, de forma natural acabo teniendo cierta tendencia a entenderla o al poder racionalizarla y al poder debatirla o hablar de ello de forma cómoda, de forma que no me resulta a lo mejor demasiado abstracto o demasiado tal, que a lo mejor a otra gente entiendo que le puede costar un poquito más el abstraer o el hablar de cosas, profundizar mucho, hablar de conceptos que son extraños, ¿no? Y es una cosa que me sorprendió porque dije, mira, es una cosa que nunca me he planteado, pero me gusta que haya podido entrar en ello y que encima lo entienda como algo que se me puede dar bien, entre comillas, ¿no? Y ya está, pues, fuera de eso, todo el tema histórico también lo mismo me interesa. Eso sí, por mi cuenta he buscado más cosillas, sin ser yo experta ni nada. Pero es una cosa que siempre me ha resultado curiosa. Y obviamente el tema artístico, prácticamente de todas las disciplinas, pues una cosa que, por lo que sea, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y todo lo que se referente a ello, pues voy a estar escuchando mucho más porque digo, güey, esto encima entiendo un poco y puedo aportar. Entonces, pero en general eso, yo creo que entre teórica y práctica
depende un poco del día, ¿no? Depende un poco del tema, pero en general creo que son dos cosas que más o menos llevo a la par y disfruto de la misma manera. ¿Tu arma tiene nombre? Sí, es Diana. ¿Y por qué? Claro, todo esto empezó porque, claro, cuando ya hice el saya, lo pinté y tal, lo pinté de blanco. La verdad es que a día de hoy no sé decir la razón de por qué, simplemente creo que como casi todo el mundo lo llevaba de negro, dije, como me gustan los contrastes, dije, lo voy a pintar de blanco, por dar por culo, ¿no? Y eso, pues porque también me gustaba el tema de contrastar con la indumentaria y dije, de blanco. Y recuerdo que me surgió el nombre de la nada. Y bueno, la anécdota de por qué un nombre y en femenino es porque armas que he tenido, tipo armas no funcionales, para a lo mejor de estas de decoración, porque es una cosa que de vez en cuando he comprado alguna por tenerla puesta en la pared, a prácticamente todas les tengo puesto un nombre de mujer. Pues no sé, supongo que porque arma femenino y porque yo siendo como soy, digo, le voy a poner un nombre de tal. Y pues evidentemente también ocurrió con mi arma láser. Y claro, al principio, bueno, sí, no, me vino el nombre por el tema de la diosa romana, ¿no? Diana, que al final es como una mezcla entre Artemisa y Selene, ¿no? Griega, que es una diosa relacionada al tema de caza, naturaleza, la luna, y todo el tema también de que fuese pinta de blanca y que luego emitiese como una luz así como azulada, ¿no? El arma láser, pues como que tenía sentido con todo el tema de lo que es la luna y todo eso. Y ya la temática de naturaleza, diosa de la caza y de todo eso, simplemente por mi gusto que puedo tener hacia el tema de animales, de naturaleza, de cosas así en general. Y también esto vino después, pero como que poquito después de que le pusiese el nombre, pero me pareció una coincidencia que le dio como más peso al nombre que le puse al arma. Y fue por una canción del grupo Salduye, de folk metal español, que es Diana la Cierva Blanca. Y claro, ya vi esa canción que es de mis favoritas del grupo y encima dije, joder, es que le he puesto el nombre ideal porque encima ahora coincide con una canción que me gusta mucho y que habla de una cierva que es blanca, como el saya de mi arma. Y ya fueron una serie de cosas que se iban superponiendo hasta decir, he elegido el nombre perfecto. Para mis cosas y mis manías de relacionar una cosa con otra y esta coincidencia y todo. Y encima, y bueno, también así como de forma más subyacente por un personaje de League of Legends que se llama Diana y está relacionada con el tema de la luna y todo eso y su temática de diseño de personaje con color así muy blanco, mucha luz, muchas cosas así también azulas, como que un matiburrillo de fricadas, ¿no? Como aquel que dice lo que me han llevado a ponerle el nombre. Y al final también le coja hasta cariño por ponerle un nombre, una cosa. Claro. Es curioso. Lo tratan mejor. ¿Tienes más armas? ¿Armas láser, en este caso? No tengo ninguna más. ¿Y a qué huele Diana? ¿Tiene un buqué? Sí, de vainilla. Muy, muy al pesar del maestro, pero huele a vainilla, ¿no? A pastelería, como él dice. ¿Y el saya? El saya no. Es una cosa que no me había planteado, pero puede ser curioso el eso de ensayar y que salga el olorcillo, ¿no? Puede ser que ahora que lo... Para marear al maestro que huele a pastelería. Para tener esa ventaja... No, pero es verdad que ahora que se ha mencionado, podría intentarlo, a ver, ya está, aquí oliendo a pastel, a todos lados. Es curioso. ¿Tienes una obra favorita? ¿O acción? ¿Una obra favorita o acción? Tengo una obra recurrente y que me gusta también de base, que sería el formar. Del formar. Porque de forma natural me sale mucho librar y formar, pero formar se me hace por alguna razón más cómodo. Pero como obra favorita diría que son dos, que es la Verónica. Lo que pasa que ya a día de hoy es complicado hacerla. A nadie. Porque es que nadie se la traga, pero me resultó muy curiosa esa relación, ¿no? Con la... No sé si... ¿Cómo se llamaba? Con la obra de la tauromaquia y tal. Sí. Y la aplicación me resultó muy curiosa y cómo se relacionaba y me llamó mucho la atención, me gustó. Y luego el tema de empomar, una de las... No, de las maneras que es andar el emisor, ¿era? Andar el ¿Te parece? arma. Sí, andar el arma. Que la hago poquito porque también entiendo que abusar de eso al final que se ve venir todo el rato,
pero la tengo como reservada para ciertos momentos y es verdad que una cosa que suele darme éxito y no sé, se me hace también... Es guay, es divertida de hacer. El estar, como también suelo meter mucho ruido, formando, librando y de todo, pues me aprovecho de eso y es una obra que también me nace muchas veces decir, ay, mira, estoy haciendo esto, voy a aprovechar. O sea, que es una obra que también me gusta bastante hacer, me parece genuinamente divertida. Esa sería la palabra. A esta sí te la preguntamos en su momento. ¿Qué crees que dijiste? Yo creo que también iría por formar o librar en su momento, porque creo que desde el principio lo hacía mucho. Dijiste que los libramientos. Sí. Que los libramientos y que además el formar te gustaba más. Sí, guaísimo. Y dijiste que porque eran movimientos con cierta sencillez y rapidez, muy versátiles, que te permitían muchas maniobras y que por eso te gustaban, que además te gustaba generar ruido Sí. y que la sensación te resultaba muy agradable, dijiste. Sí. Formar te resultaba muy agradable la sensación de hacerlo. O sea, que es curioso que haya Coherencia. coherencia en respetar hasta encima añadido, ¿no? Arriba. Es un poco lo de la segunda entrevista que estamos haciendo, ¿no? Dice lo mismo, pero añade. ¿Cuál es la disciplina adyacente a la que dedican más tiempo de estudio? Claro, sería tema artístico. Concretamente, sí, ilustración, dibujo. Y fuera de eso, lo que he podido mencionar de la historia, pero es una cosa mucho más casual, porque es lo típico de a lo mejor verme vídeos sobre algún tema concreto, leer algún articulillo de alguna cosa concreto, pero no es una cosa a la que dedique tiempo de estudio formal o en condiciones. Es más como de vez en cuando, como hobby. ¿Y el agradecimiento? Claro, eso ya... O sea, quizás se puede entender Claro. como psicología. Sí, claro, el tema de estudiar el agradecimiento ahora se ha convertido, sí, Hombre, en temática. trae filosofía, trae tal, pero... Sí, al final sale todo, pero sí, de primera instancia es una cosa que tiene que ver con la psicología. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero ahora literalmente estoy estudiando sobre eso, investigando sobre eso para escribir. Entonces, sí, si consideramos eso psicología, pues esta parte de la psicología la estoy estudiando activamente. Creo que... No, esta no es la última, pero casi. Esta es la penúltima que te hicimos en su momento. ¿Tienes perspectiva de duelar en el futuro? Sí, no que yo quiera activamente proponer duelo o retar o decirle a alguien tal, pero en el caso de que yo sea seleccionada para ser la persona que opositora de alguien que se está examinando, no tendría problema a priori. O como he dicho antes, que no me disgusta la idea de examinarme de Caruí, pues obviamente va incluido el duelo. Entonces una cosa que, como sé que es en condiciones, bajo ciertas premisas, bajo ciertos reglamentos, no me disgusta la idea. Si es necesario, lo hago. Y si no, pues ya está. Es una cosa que si me viene a mí, pues la acepto. Pero lo dicho, no lo busco activamente, no, porque entiendo que tampoco es la intención de nadie. Pero si te viniera a ti, e incluye el hecho de que alguien te lo propusiera, o sea, si te lo propusiera alguien, ¿lo aceptarías? Claro, alguien entendiendo, alguien de dentro de la academia. Claro, bueno, o puede ser de fuera también. Pero que ya no Claro. esté relacionado con ningún examen, sino que llegáis Sí, y sí, retar más. duelo y ya está. No, retar no, porque retar incluye el que no pueden escaparse, ¿no? Bueno, claro. Eso solo puede censurar su Se lo propone, propuesta, venga, propuesta. de buen rollo, se lo propone. propuesta. La propuesta sí te la puede hacer cualquiera. Claro. Hombre, realmente diría que no tendría realmente problema, pero claro, también influiría mucho el momento de mi vida en el que esté, en el sentido de referente a la academia. Porque a lo mejor mañana me propone alguien y digo, no sé yo, a lo mejor estoy muy verde para esto, pero dentro de un par de años me lo propone alguien y digo, mira, sí, como ejercicio puede estar bien, vamos a hacerlo. O sea que depende un poco, depende de la situación. Pero lo dicho, no me pondría, así a priori no es una idea que me disguste. Lo dicho, si es con esa pretensión de, vale, hacemos un duelo, pero sin picarnos, sin más allá de hacerlo, de aprender ese ejercicio, no lo veo mal. Ahora bien, si es una persona que, no sé, se puede dar el caso, yo qué sé, hipotético de que a lo mejor dentro de unos años una persona que haya entrado nueva y sea una persona a la que es muy competitiva o va buscando mucho al ganar y todo eso, a lo mejor me daría más cosas por el hecho de que sería desagradable
el duelas con una persona así porque, no sé, sería como una sensación de esta persona solo quería participar en esto para ganarme o para quedar bien y no me parece que sea bueno ni para esa persona ni para mí. Pero bueno, son casos hipotéticos y no sé lo que pueda pasar en un futuro. Pero así a priori no me opongo. Sí, pero realmente podría pasar mañana. Podría alguien llegar y proponértelo. Claro. En su momento dijiste que te daba mucho respeto. Mm. Mucho respeto. ¿Te sigue dando el mismo...? No, o sea, lo entiendo como que algo a lo que se le tiene que tener respeto, pero creo que en un momento cuando respondí, ese respeto iba más fundado en el miedo, a lo mejor. Claro, que imagino que también después de ver el duelo entre Luis Fran y Tinto en su examen, también a lo mejor la idea que yo podía tener se me ha disipado un poco y se me ha trastocado a lo que en realidad es. Que lo he dicho, luego puede variar porque depende de los tiradores, obviamente. Pero a lo mejor ya ese respeto no es tanto ese miedo que podría haber tenido, a lo mejor por desconocerlo, por una cosa que suena como muy grandilocuente. Y ahora es más respeto, pero entendiendo que es una cosa que si tanto pierda como yo pierda como gane, ya está, simplemente lo que ha ocurrido, intentar no darle más vueltas a lo que es y el aprovecharlo como oportunidad de un ejercicio como más fuerte, ¿no? De lo normal. Entonces eso, creo que ahora como, a lo mejor por el cambio de perspectiva, como lo entiendo más como oportunidad para ciertas cosas, no me opongo tanto. Que lo he dicho, luego a lo mejor llega el momento, hago un duelo y se me va la expectativa a tomar viento, pero ahora mismo lo veo de ese enfoque. En su momento respondiste algo parecido con el tema del duelo. Porque aparte de lo del respeto, dijiste que no era tu objetivo como tal y que bueno, que si pasaba, pasaba. Y que como mucho en el futuro, como has dicho, no, a lo mejor en 2 años, para medirte con un compañero en un plan ejercicio, lo dijiste, Sí. pues que a lo mejor podía pasar. Pero añadiste una cosa, que lo que sí tenías mucha ganas, y lo expresaste así como con mucha ilusión, era de que te gustaría mucho ver un duelo. Que el tema del duelo te pareció muy interesante. Lo curioso es que en ese entonces no lo sabías, que no quedaba mucho para ver uno, y ahora sí lo has visto. Sí. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Cómo fue ver un duelo? Porque expresaste en su momento que te hacía mucha ilusión, que te parecía muy interesante verlo. Claro, imagino que la ilusión del momento de esa entrevista también se vio alimentada por, a lo mejor, un poco la romantización, ¿no? De lo que es un duelo, así en general, ¿no? Durante la historia, durante todo. Imagino que también a lo mejor en mi cabeza tendría cierta imagen de, uy, esto a lo mejor va a ser como más romantizado de lo que en realidad luego fue, pero al mismo tiempo, es lo que he dicho, al ver el duelo entre ellos dos, también se me disipó ese miedo que podía tener, que creo que tampoco es bueno porque si tienes ese miedo y te llaman a duelo, es un problemón. Entonces es también correcto ver cómo es en realidad, o cómo entre esos dos tiradores en realidad. Pero bueno, pese a que a lo mejor se disipase esa magia, ¿no? Esa imagen de un duelo, creo que fue una cosa muy interesante de ver, obviamente para mí, para todo el mundo, y me gustó mucho el cómo se trató con esa solemnidad que desde el principio se iba diciendo, pero claro, hasta que no lo ves, pues no lo tienes registrado. No sé, me parece una cosa espectacular dentro de toda la formalidad y toda la seriedad con lo que se llevó, y es una cosa muy disfrutable y es una cosa yo creo que digna de que cualquiera, incluso ajeno a la disciplina, lo presencie, porque es una pasada y es ver eso, a dos tiradores dándolo todo y es eso, la demostración máxima, ¿no? De lo que se ha aprendido. Es una cosa muy guay, la verdad. ¿Tienes ganas de ver más? Sí, claro. De La verdad verlos todos, de verlos. Todos, ¿no? Pero sí, tiene que ser interesante. Con una palomita, eso es todo lo que quieras, ¿no? O vas a hacer un duelo uno detrás de otro. De los libros y los artículos que a día de hoy he publicado, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente? Sí, el de las coplas. Yo creo que es la misma respuesta que di. No se te hizo esta pregunta. Pensaba que sí, no sé por qué. Pero el de las coplas, yo creo que es porque es una cosa muy distinta a lo que usualmente se escribe. Lo mismo, y estoy con mis cosas de los contrastes a lo que voy. Y no sé, es un método de enseñanza muy curioso, porque eso es enseñar una técnica o un concepto mediante esa poesía,
es una cosa que se me hace muy guay y al final un método de aprendizaje que funciona bien, ¿no? Lo típico de la cancioncilla, aprenderte la tabla de multiplicado, no sé qué. Es lo mismo, pero llevado a la disciplina de la esgrima láser. Y es una cosa que desde que el maestro lo comentó me llamó la atención y el libro me lo leí del tirón con todo el cariño del mundo. Y es decir que también me gusta mucho ese libro por la maquetación, porque la portada sea como de un tono amarillo que me gusta mucho. O sea que esta es una chorrada de razón, pero es que ya está, me llama la atención, me entra por los ojos encima. Parte de la maquetación es la expresión artística que consiga Sí. llamar al... Claro, al final ese libro es como un batiburrillo de muchas cosas artísticas, entonces de forma natural me ha llamado la atención más que otras cosas. Es curioso. Ahora me toca preguntar por tus aportaciones. En este caso, no has escrito ningún artículo, No, ¿Todavía? todavía no. no has escrito ningún libro, pero estás en Estoy en ello. proceso. Te lo preguntaré ahora. ¿Has hecho alguna otra aportación aparte de eso? No realmente. De forma así, escribir algo, hacer algo para la academia. No he hecho ninguna otra. Y ahora la pregunta, ¿pretendes escribir algún libro, algún artículo? Claro, obviamente sí, el libro el Tratado del Agradecimiento, que está en su última recta, no se dice pronto, pero sí, obviamente pretendo terminar ese, que es curioso porque al principio iba a ser un artículo y bueno, se ha Pero quedado porque en Se libro extendió el regio. libro, Suele- el libro suele se pasar. Se extendió tratado. Y así hasta que sea tesis. Espera. hasta el fin del mundo. Pero bueno, fuera de eso, lo que he comentado antes, que ya me ha dado como ese impulso de decir, mira, escribí una cosa que también puedo hacer y hay un montón de temas sobre los que escribí. Y es verdad que a lo mejor tengo alguna idea ya suelta o temas sobre los que puedo sacar cosas. Y yo creo que lo suyo sería que después de esto intente escribir un artículo. Pero sí, no, me abro la idea de seguir escribiendo cosas. La verdad es que está siendo una cosa que me está haciendo aprender un montón y que al final el tener algo escrito es una razón por la que sentirte orgulloso. Es decir, "Joder, he Claro. regurgitado todo esto, yo he sido capaz de hacer esto". Es una cosa guay, ¿no? Que te da también mucha seguridad, la verdad. O sea que yo encantada la idea de en el futuro seguir aportando ese tipo de cosas. No sé de qué temas, pero ya llegarán. Esa fue la última pregunta que te hicimos en la anterior entrevista. Sí, Esta, la de si pretendías escribir. Respondiste que te gustaría, pero que sentías que volvías a repetir lo del síndrome del impostor. sí. Volvías a decir que tú no te veías escribiendo, que eso era una cosa que tú no te creías capaz. Deciste que bueno, si encontraras algún tema, que bueno, que muy a lo lejos, a lo mejor podrías escribir algo, pero que creías que no era que no eras capaz. ¿Cómo ha cambiado eso, Nazaret? No, claro, ya se ha demostrado que sí estoy siendo capaz. Es verdad que el tema de ese síndrome de impostor, ¿no? Aún a día de hoy me sigue dando un poquito porque al final escribir es una habilidad que se entrena como todo. Y yo estoy dando los primeros pasos. Entonces, pues hay cosas de las que creo que estoy escribiendo y a lo mejor no tengo ni idea de si lo estoy redactando bien, si lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces hay veces que todavía dudo. Pero es verdad que el haber dado ya ese pedazo de paso de estoy escribiendo, pues un avance muy fuerte. Y obviamente, pues, de ese momento que respondí la pregunta hasta ahora, obviamente había un cambio que sí, pues mira, estoy siendo capaz. Y lo dicho, ya este impulso me va a ayudar mucho para lo que venga en el futuro, así que es un Es cambio guay. guay. Al final, tanto en esta pregunta como en otras, es casi como una vuelta al pasado de decirle a tu Nazaret del pasado que sí, que puedes. Sí. Que sí. Sí, sí, sí. Por No, lo que sea que cállate que sí. Es guay, es guay. Dijiste una cosa que tú misma te has callado la boca. Que dijiste que lo que estabas segura que sí es verdad que porque es lo que te gusta, escribiría algo relacionado con la creatividad o con el arte. Decías, bueno, que como es mi rama, Sí, nada que ver. nada que ver. O sea, sí hay algún apartado que se menciona en relación al arte, pero claro, no va el libro sobre el arte. Pero bueno, también es que mi visión de entenderme a mí misma como, si lo mío es el arte ha cambiado una barbaridad. Entonces, pero sí, es curioso como ha sido un tema totalmente
que no me podía esperar de lo que estoy escribiendo ahora. Es chulo. Ya estamos en la última pregunta. Y es que ¿hay alguna obra, adaptación que lleve tu nombre o que haya nacido por culpa de ti o de algo que tú hagas recurrentemente? Sé que hay una ¿Algún concepto? obra, es que no sabía describirla porque es que fue un día que se me cayó el arma al suelo, rebotó y la cogí. Y creo que eso el maestro lo tiene registrado como obra, pero claro, eso fue sin querer. ¿Cómo? Sí, lo dicho, no sé cómo se llama, será el no sé qué de Aparicio, La pero parecida. la parecida, podría ser güey el nombre. La parecida. Pero Lo voy a buscar, es que eso es demasiado curioso como para no Sí. mirar ahora mismo el glosario. vamos, no sé si a lo Hacemos mejor búsqueda en la, directo. no sé si a lo mejor la incluyó en el glosario oficialmente, pero recuerdo que tiempo después de que eso pasara, la mencionaba y yo decía, ¿por qué está esto Tiene que ser la incluido? parecida o la nazarena. Pero la nazarena no. No, o el algo de Aparicio, es que lo he dicho, no sé. Pon Aparicio y a ver si sale algo. Sí, si Ya. no habrá que preguntarle. Estamos haciendo... Aprovechar para preguntarle. Mira, se escucha el glosario, Prince. ¿Qué dice? No, Que te la fue está una viendo, cosa ¿no? Todavía fortuita. Tenía que haberlo abierto con N glosario. Claro. Pero bueno, soy como soy. Aquí nuestro técnico Gonzalo haciendo páginas web. Apareció. La página. Reducción de Aparicio existe. Sí, eso es. Reubicación del arma desde su desasido, volviendo a asirla tras precipitarse en sentido al firme, aprovechando el efecto literal del impacto de la hoja contra el suelo, permitiendo quedar empomada. Claro, es algo que no podrías... Es como una empomada en la que tú sueltas el arma, ¿no? Claro, rebota y la. Rebota y cuando vuelve a hacer el cimiento ya... Claro, pero rebota la hoja, Ah, solo la hoja. eso pone. Sí, pues seguramente fuese la. Es que lo he dicho, se me Claro, cayó, porque rebotó si y cae la cogí. guarnición, Claro. ha perdido el arma, sería punto. Sería Mm, raro, ¿no? Ah, es que salió de... habría que estudiar, claro, salió de que se me cayó. Me y parece... Es una cosa curiosa. Ahora después no es que lo haga a propósito Por con el cierto, arma, pero que nos enseñas más o menos de qué va, porque no termino de... Es que más allá del día que se Hay me otra cayó. cosa de Aparicio aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Tijera de Aparicio. Curioso. Curioso lo de la tijera. Fenómeno literal que se produce al golpearse la hoja agente con los dedos de la mano armada de un paciente, Gente con. mientras estos están separados de la guarnición, proyectándolos y presionando a estos contra la guarnición, produciendo una presión notable que potencialmente puede resultar lesiva. Ya sé lo que es. He escuchado al maestro decir que eso se llamaba de Aparicio, porque decía que tú le reventabas el dedo. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Recuerda eso de que siempre, Vale, sí, siempre sí, le puede dabas en ser. el mismo lado? Puede ser que sí. Entonces, si he entendido bien es eso, no es el dedo aplastándose contra la Sí, guarnición. como ese bocado de. Esa tijera. Sí. Sí, mira. Pues lo hemos descubierto en... Dos cosas que ni yo misma sé en hacer en directo, condiciones, Ya pero está, bueno. normal. No parece. Hay cosas que ya aparecen, pero no... No está mal, dos cosillas. Sí, ya que estoy voy a buscar Naza o Nazaret o... Cuidado con nada. Creo que no, que además que se acostumbra a poner las cosas por los apellidos, entonces no. Nazarena o parecida no existe, ¿no? No. Ya saldrá. Ya está. Hay que dar el tiempo. Sí, ya está. Bueno, mira, dos cosas sí. al final. Es curioso. Está guay. Qué guay. Sí, Ya estamos al final, que es que si te queda alguna cosa en el tintero, alguna cosa que te hubiera gustado decir, nos has dicho, o no hemos hablado de algún tema que dijeras, me gustaría mucho que habláramos de... Diría que no. Que la verdad es que han sido muchas preguntas, que muchas de ellas se han profundizado y he podido hablar de un montón de cosas. No se me ha quedado una en especial que quiera decir. A lo mejor hay algo, pero no se me ocurre por no haber escuchado nada relacionado, pero así activamente no hay nada que encuentre. ¿Y alguna cosa, alguno de los otros dos que te presentes? Como ha dicho antes Raúl en la entrevista de Tinto. ¿Y alguien que no sea de la academia? Bueno, pero eso viene ahora al Ah, final. eso viene ahora. Ah, ese era el nuevo también. No, que eso viene al final.
Que por Ah, cierto, claro, yo creo que la voy a apuntar para hacérsela a todo el mundo. Esa es buena, sí. Porque ya lo último, después de... ¿Hay alguna cosa en el tintero? Es que dé algún mensaje al resto de miembros de la academia que Vale, te sí. están escuchando. Sí, pues lo mismo, primeramente para el maestro Marcelino, obviamente las gracias, ahora que puedo darlas en condiciones, por todo el apoyo que está haciendo, no solo como maestro de Grima Láser, sino como conocido, como persona en mi vida personal, y por todo lo que me ha impulsado a cambiar y a mejorar como persona, y por el cariño que le da tanto a la disciplina como a todo el mundo. O sea que es un gracias a todo, ¿no? Lo que engloba la entidad de la Grima Láser. Y también, por supuesto, para los compañeros, pues, ¿qué mensaje le daría? Obviamente, el tema de... Porque imagino que mucha gente que ahora esté siendo aprendiz, que esté entrando nueva o lo que sea, puede ser que se enfrenten a problemas a los que me he enfrentado yo. A lo mejor el tema de intentar comprender ciertas cosas y tener como ese el temor a, no sabe explicarlo bien, al fallo, a lo que sea, de que eso dura no hay menos, porque en cuando entienden que no hay ese miedo, no hay ese castigo al fallo, ya se disipa todo. Entonces es un poco ese mensaje de decir que no te vergüenza, que no te importe, que no pasa nada por intentar una cosa una vez y otra y que no te salga, porque al final vas a hacer clic y te va a salir. Eso entendiendo a la gente menos veterana. Y bueno, al resto de gente que, en general, que muchos de ellos me gustaría coincidir con ellos en clase, porque hay mucha gente con la que llevo mucho tiempo sin tirar, llevo mucho tiempo sin coincidir, y siempre una experiencia guay, lo ves cómo han progresado, cómo he progresado yo ante sus ojos, y es una cosa que siempre mola, ¿no? El tirar con gente distinta, coincidir con gente distinta, porque te aporta una perspectiva nueva y un rato que es muy agradable. Y ya para gente de fuera de la academia, como ha dicho Luis Fran, claro, para quien sea que no esté escuchando, simplemente decir que, claro, si ha llegado hasta el final, significa que le ha interesado un mínimo o un máximo lo que hay aquí. A lo mejor lo que le ha interesado es Nazaret. Que claro, le he interesado yo, pero bueno. Que tu entrevista de las Michael Chas, ¿eh? Sí, sí, A sí. 13 minutillos. Pero bueno, es un poco lo de menos. Aquí hablo más en general con la disciplina. Y nada, simplemente que para cualquiera que le interese esto, hay todas las maneras que haya de contactar, porque imagino también que en el canal de YouTube estarán los distintos enlaces a Instagram, a la página web y tal. A la página web de la academia. Que eso, que tal, sí. si le interesa un mínimo, que no tengan miedo de preguntar tanto a nosotros alumnos como a ponerse en contacto con Marcelino directamente, y que si esto le interesa, que tiren para adelante y se mojen, ¿no?, de este conocimiento, porque al final una cosa que si ya de entrada te ha llamado la atención, puede ser que potencialmente te siga gustando y en un futuro puedas incluso llegar a entrar. O sea, que es alimentar la curiosidad. Simplemente. Que si te ha llamado la atención, para adelante. Sin miedo. Y poco más que pueda decir. Pues bueno, si nadie tiene más que decir, daros las gracias al señor Roldán. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Nazaret por haber recibido la segunda entrevista, probablemente la peor, pero sinceramente ha sido muy buena entrevista. Me alegro. Hemos explorado muchas cosas y hemos explorado además, yo creo, quizá todos los temas que te rodean, ¿no? Hemos explorado arte, hemos explorado la marcialidad, los gladiadores, el Muay Thai, el ser mujer. Hemos explorado Sí. quizá por un poco todas tus particularidades, y eso creo que es lo guay de la entrevista. Y gracias a Raúl por aguantar estoicamente sin dormirse con lo a gusto que se está en una cama. Gracias a ti. Y Hay que mencionar que está sentado en la cama, ¿eh? No está hecho ahí, está sentado. ha estado echadito mucho rato. Que yo también lo habría hecho, ¿eh? Yo en más de un podcast he estado echado en esa cama, ¿eh? Estoy escuchando, percibiendo el conocimiento de esta habitación ahora mismo, de esta conversación. Así que bueno, gracias también a los que nos escuchan y nos vemos en otro.